Hay un muro en tu vida que se ha burlado de ti por demasiado tiempo. Puede ser una deuda que parece una montaña, un diagnóstico médico que no cambia, un matrimonio que lleva años fríos, un hijo que no regresa. Has orado, has llorado, has golpeado esa pared con tus puños hasta sangrar, pero el muro sigue ahí, inmóvil, bloqueando tu paso a la tierra prometida. Y la pregunta que te hace en el silencio es: ¿por qué Dios no lo derriba? Pero ¿y si te dijera que Dios no está esperando a que tengas más fuerza, sino a que cambies de estrategia? Cuando Josué se paró frente a Jericó, Dios no le dio un ariete para golpear la puerta, le dio un plan de 7 días para rodearla. No fue la fuerza humana lo que derribó los muros, fue la obediencia radical a un ciclo divino de fe, silencio y grito de guerra. Hoy te lanzo un desafío. No te estoy invitando a ver un video, te estoy reclutando para un asedio espiritual. En la enseñanza de hoy vamos a activar el ciclo de Jericó. Durante los próximos 7 días vas a dejar de golpear la pared y vas a empezar a socavar su cimiento. Te guiaré día por día, desde el ayuno de palabras negativas y la limpieza de tu templo hasta la siembra de sacrificio y el grito final de victoria. Si estás cansado de dar vueltas en el desierto y estás listo para marchar sobre las ruinas de tus problemas, prepárate, ajusta tu armadura, porque en 7 días ese muro cae. Comencemos. Amados, existen montañas en nuestra vida que se mueven con una sola palabra de fe, pero existen murallas fortificadas que solo caen bajo un asedio prolongado. Hay situaciones, una crisis financiera crónica, una enfermedad que ha echado raíces, una división familiar que lleva años, que parecen resistir nuestras oraciones habituales. Oramos un día y nada pasa. Oramos 2 días y el muro sigue ahí, burlándose de nuestra fe y en nuestra frustración. A menudo abandonamos la batalla justo antes del amanecer de la victoria, creyendo que Dios no nos ha escuchado. Pero el problema no es el silencio de Dios, el problema es nuestra incomprensión de su estrategia. Hay milagros que requieren no solo un acto de fe, sino un ciclo de fe. Hoy el Espíritu Santo nos convoca a entrar en un tiempo sagrado, un periodo de consagración específica que la Biblia nos enseña como el modelo supremo para derribar lo imposible, el ciclo de los 7 días. No es magia ni numerología, es un principio de diseño divino. Desde el primer capítulo del Génesis, Dios estableció el ciclo de 7 días como la medida perfecta de la creación y el reposo. El número 7 en las Escrituras es el sello de la plenitud, de la perfección y del cumplimiento total. Cuando Dios quiere hacer una obra completa, a menudo la estructura en este ciclo perfecto. Para entender el poder de lo que estamos a punto de emprender, debemos trasladarnos al Valle del Jordán, frente a la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel acababa de entrar a la tierra prometida, pero se encontraron con un obstáculo humanamente imposible, una ciudad amurallada, cerrada a cal y canto, impenetrable. No había arietes, no había escaleras, no había explosivos que pudieran abrir una brecha. La lógica militar decía: ríndanse, pero la lógica de Dios dijo: marchen. En el libro de Josué, capítulo 6, Dios entrega una estrategia que desafiaba toda razón humana. No les dijo que atacaran, les dijo que rodearan. Les ordenó marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, llevando el arca de la presencia. Y el 7º día debían marchar 7 veces y al final dar un grito de guerra. Solo entonces, después de completar el ciclo, los muros caerían. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué no derribó Dios los muros del primer día? ¿Acaso Dios necesitaba tiempo para acumular fuerza? ¡Por supuesto que no! Dios podía haber soplado sobre Jericó y haberla convertido en polvo en un segundo. El ciclo de 7 días no era para preparar a Dios, era para preparar al pueblo. Este principio se aplica directamente a tu situación hoy. Ese muro que tienes enfrente, esa deuda, ese diagnóstico, ese conflicto es tu Jericó, y Dios te está llamando a un asedio de 7 días. ¿Por qué? Primero, porque el ciclo de 7 días prueba y perfecciona nuestra persistencia. La fe que obtiene el milagro grande no es la fe emocional que grita un domingo y se olvida el lunes. Es la fe que tiene la tenacidad de levantarse el día 2, el día 3 y el día 4. Segundo, el ciclo de 7 días permite la saturación espiritual. Naamán el sirio, el general leproso, tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán para ser sano. ¿Por qué no una? Porque cada inmersión era un paso más profundo en la humildad y en la obediencia. La primera vez salió mojado y todavía leproso. La 6ª vez salió mojado y todavía leproso. Pero la 7ª vez emergió con la piel de un bebé. La acumulación de la obediencia desató el poder. Lo que vamos a hacer esta semana es saturar tu vida, tu mente y tu situación con la presencia de Dios hasta llegar al punto de desborde. Tercero, el ciclo de 7 días establece el orden divino en medio del caos. Dios usó 6 días para poner orden en el caos original y llenarlo de vida, y el 7º para santificarlo. Tu vida puede sentirse caótica ahora, desordenada por los problemas. Al dedicar estos 7 días específicos, estás sometiendo tu caos al orden de Dios.
Cada día de este reto tendrá un propósito, un enfoque, una misión específica. No estarás disparando al aire, estarás construyendo ladrillo a ladrillo la plataforma sobre la cual aterrizará tu milagro. No veas estos próximos 7 días como una carga religiosa, míralos como un túnel de transformación. Al entrar eres una persona con una necesidad. Al salir, en el 7º día, serás una persona con un testimonio. Pero debes comprometerte. No puedes marchar 3 días y detenerte. La promesa está al final de la vuelta número 7 del 7º día. No hay atajos para la plenitud de Dios. El enemigo intentará distraerte. Tratará de que rompas el ciclo el día 3 o el día 4. Te dirá que estás perdiendo el tiempo, que nada está cambiando. Esa es la misma voz que escucharon los israelitas frente a los muros mudos de Jericó. Pero tú debes saber que en el mundo espiritual cada día de obediencia está debilitando los cimientos de tu problema. Cada oración, cada ayuno, cada declaración que hagas esta semana es un golpe invisible que está resquebrajando la estructura de tu cautiverio. Prepárate, no estamos jugando. Estamos entrando en un tiempo de asedio santo. Vamos a rodear tu problema con la presencia de Dios hasta que no tenga más opción que derrumbarse ante ti. El milagro que viene no es casualidad, es la respuesta programada a una obediencia completa. Amados, hoy cruzamos el umbral. Dejamos atrás la teoría de la guerra y entramos en el campo de batalla. Y el primer día de nuestro asedio contra lo imposible no comienza con un grito ni con una acción frenética, sino con una disciplina que es quizás la más difícil de todas para la carne humana. El control absoluto de nuestra lengua. El primer paso para derribar tus muros no es empujarlos, es dejar de reforzarlos con tus propias palabras. Hoy iniciamos el día 1 de nuestro ciclo de Jericó. Y la instrucción divina para estas primeras 24 horas es un ayuno de negatividad. Para comprender la potencia estratégica de este día debemos mirar con atención el mandato específico que Dios le dio a Josué frente a Jericó. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 10, leemos la orden de restricción más extraña en la historia militar. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Por qué Dios les impuso este silencio radical? ¿Por qué les prohibió hablar mientras marchaban? Porque Dios conocía el corazón de ese pueblo. 40 años antes sus padres habían estado al borde de la misma tierra prometida y habían perdido su herencia por una sola razón: su boca. Habían hablado queja, habían hablado miedo, habían dicho: somos como langostas, moriremos aquí. ¿Por qué nos sacó Dios de Egipto? Sus palabras de incredulidad se convirtieron en la sentencia de muerte de toda una generación. Dios sabía que si permitía que el pueblo hablara mientras marchaban alrededor de esos muros gigantescos e intimidantes, comenzarían a decir lo que siempre decían: mira qué altos son los muros, nunca podremos entrar, esto es una locura, estamos perdiendo el tiempo. Sus palabras habrían creado una atmósfera de duda tan densa que habría abortado el milagro. Así que Dios, en su misericordia y estrategia, le cerró la boca, le dijo: si no pueden hablar fe, no hablen nada. Necesito su silencio para poder trabajar. El silencio no era un castigo, era un escudo contra su propia incredulidad. Hoy tú estás frente a tu muro, tu deuda impagable, tu diagnóstico médico, tu crisis familiar. Y si somos honestos, la razón principal por la que ese muro sigue en pie es porque aunque oramos por un milagro por la mañana, pasamos el resto del día hablando del muro. Pasamos el día quejándonos, describiendo el problema, llamando a nuestros amigos para contarles lo mal que están las cosas, profetizando nuestro propio fracaso con frases como: esto nunca va a cambiar, no tengo dinero, me estoy muriendo, mis hijos son un desastre. La ley espiritual de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, es ineludible. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras no son vientos, son ladrillos. Cada vez que te quejas, pones un ladrillo más en el muro que te separa de tu bendición. Cada vez que hablas duda, fortalece los cimientos de tu prisión. No puedes derribar un muro que tú mismo estás construyendo con tu boca. Por eso, el desafío del día 1 es un ayuno. Pero no es un ayuno de comida, aunque puedes hacerlo si Dios te guía. Es un ayuno mucho más difícil. Es un ayuno de palabras de muerte. Durante las próximas 24 horas, hace un pacto de silencio contra la negatividad. Te prohíbes terminantemente a ti mismo pronunciar cualquier queja, cualquier crítica, cualquier palabra de miedo, cualquier juicio, cualquier chisme y cualquier declaración de derrota. Si te sientes tentado a decir: me duele mucho la cabeza, esto no se me quita, te callas, te muerdes la lengua. Si vas a decir: no sé cómo voy a pagar la renta, detente. Si vas a criticar a tu cónyuge, haz silencio. Si no tienes una palabra que se alinee con la victoria de Dios, entonces practica la disciplina sagrada del silencio. Este ayuno tiene un propósito doble. Primero, debilita al enemigo. El espíritu de ruina, de enfermedad y de división se alimenta de tus palabras negativas, son su oxígeno. Cuando dejas de hablar el idioma del infierno, estás cortando la línea de suministro del enemigo.
lo estás matando de hambre. Estás limpiando la atmósfera espiritual de tu casa. Segundo, este ayuno reprograma tu mente. Al obligarte a no hablar lo negativo, te obligas a observar tus pensamientos. Te das cuenta de cuán adicto eres a la queja y empiezas a crear un espacio, un vacío santo donde la fe puede empezar a crecer. El silencio de la carne es el megáfono del Espíritu. Cuando tu queja calla, la voz de Dios se escucha. La carta de Santiago, en el capítulo 3, compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es pequeña, dirige todo el cuerpo. Si hoy logras controlar tu lengua, estás girando el timón de tu vida lejos de la tormenta y hacia el puerto del milagro. Tu tarea práctica para este día 1 es la vigilancia extrema. Pon una nota en tu espejo, en tu teléfono, en tu escritorio. Hoy solo hablo vida. Si fallas y se te escapa una palabra negativa, no te condenes. Arrepiéntete inmediatamente, cancélala, borra esa palabra en el nombre de Jesús y sustitúyela por una bendición. En lugar de decir estoy tan cansado, dilo, piensa, Dios renueva mis fuerzas. En lugar de decir este país es un desastre, di, mi ciudadanía está en los cielos y Dios es mi proveedor. Este es el día de la santificación de la boca. No podemos pretender usar nuestra boca para dar el grito de guerra el séptimo día si durante 6 días la hemos usado para maldecir nuestra propia suerte. La boca que derriba muros es una boca consagrada. Hoy estás limpiando el instrumento de tu victoria. Estás alineando tu frecuencia con el cielo. Estás aprendiendo el poder de la contención. El milagro comienza cuando la queja termina. Camina este día en un silencio reverente o en una declaración de fe, pero no le des ni una sola sílaba al diablo. Si el primer día fue para silenciar las voces externas de la duda, este día 2 es para silenciar a los enemigos internos que sabotean nuestra victoria desde la clandestinidad. Hoy la trompeta nos llama a una inspección de seguridad espiritual profunda, porque hay una ley ineludible en la física del reino. Dios no puede llenar lo que ya está lleno y no puede bendecir lo que está contaminado. Muchos de nosotros estamos clamando por un milagro de provisión, de sanidad o de restauración, pero mantenemos en el sótano de nuestra vida objetos espirituales que le dan derecho legal al devorador para permanecer. No podemos esperar que el fuego santo de Dios descienda sobre un altar que está lleno de escombros y de ídolos extraños. La historia bíblica nos ofrece una advertencia aterradora sobre el peligro de lo oculto en medio de la batalla. Después de la gloriosa victoria en Jericó, el pueblo de Israel sufrió una derrota humillante ante una ciudad pequeña llamada Jai. Josué, confundido, se postró ante Dios y la respuesta del cielo fue tajante. Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. Un solo hombre, Acán, había codiciado un manto babilónico y algo de oro y lo había enterrado en secreto debajo de su tienda. Nadie lo vio. Era un asunto privado. Pero ese anatema, esa cosa consagrada a la destrucción, enterrado en la oscuridad, detuvo el avance de toda una nación. Bloqueó el favor de Dios. Hoy, el Espíritu Santo viene con una linterna a revisar tu tienda. No busca oro robado, busca las actitudes, los hábitos y los afectos desordenados que has escondido bajo la alfombra de tu apariencia cristiana y que están actuando como un tapón para tu milagro. Hoy es el día de la limpieza del templo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tu vida es el terreno donde el milagro debe aterrizar. Si el terreno está minado, el milagro no puede asentarse. ¿Cuáles son los ídolos ocultos o el anatema moderno que debemos sacar en este segundo día? El primero y más común es el ídolo de la amargura oculta. A veces pedimos un milagro de restitución, pero en el fondo de nuestro corazón guardamos un archivo detallado de todas las ofensas que nos han hecho. Odiamos en secreto, deseamos mal en silencio. Esa falta de perdón es un anatema. Es una lepra espiritual. Jesús dijo, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. La falta de perdón es un bloqueo legal que impide que tus oraciones crucen el techo. Hoy tienes que desenterrar ese rencor, por muy justificado que parezca, y sacarlo de tu tienda. El segundo ídolo es el pecado secreto. Puede ser la pornografía que consumes en la soledad de tu pantalla creyendo que no afecta a nadie. Puede ser la deshonestidad en tus negocios, esas pequeñas mentiras financieras que consideras astucia. Puede ser una relación emocional ilícita que mantienes en las redes sociales. Este pecado oculto es un agujero en tu armadura. El enemigo no te ataca por tu fortaleza pública, te ataca por tu debilidad privada. Mientras mantengas ese anatema enterrado en tu tienda, le estás dando al diablo un permiso de residencia en tu vida. No puedes vencer a un enemigo al que estás alimentando en secreto. El tercer ídolo es el ídolo de la idolatría del control. Esto es sutil pero devastador. Es cuando confiamos más en nuestra propia inteligencia, en nuestros planes de respaldo o en nuestra manipulación de las personas que en Dios.
Queremos el milagro, pero queremos dictarle a Dios cómo, cuándo y a través de quién debe hacerlo. Hemos puesto nuestra confianza en el brazo de carne. Y la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Esa confianza mal depositada es un ídolo que debe ser derribado. Debemos renunciar a nuestro derecho de entender y controlar el proceso. La tarea de este día 2 no es cómoda, es cirugía. Requiere que te encierres en tu cuarto, te mires en el espejo de la palabra y hagas la oración de David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y cuando el Espíritu Santo con su dedo de fuego señale algo, ese hábito, ese rencor, esa mentira, ese orgullo, no lo defiendas, no lo racionalices, no digas es que así soy yo, sácalo. El proceso de limpieza requiere 3 acciones: confesión, renuncia y restitución. Se aplica. La confesión es ponerse de acuerdo con Dios, Señor, esto es pecado. La renuncia es romper el pacto con ese pecado, en el nombre de Jesús. Renuncio a este hábito, no lo quiero, lo echo fuera. Y la restitución es arreglar lo que se rompió, pedir perdón a quien ofendiste, devolver lo que no es tuyo. Este día de limpieza es vital porque Dios es un Dios de santidad. Él anhela bendecirte, pero su santidad es fuego consumidor. Si Él derramara su poder sobre un vaso sucio, el vaso se rompería. Él te está limpiando no para castigarte, sino para capacitarte para aportar la gloria que viene. El milagro que estás pidiendo es pesado. Necesitas una estructura interna sólida y limpia para sostenerlo. Imagina que estás esperando a un invitado de honor, a un rey, en tu casa. No limpiarías cada rincón, no sacarías la basura, no ordenarías el caos. El Rey de Gloria está a punto de entrar en tu situación con un milagro. Este día 2 es tu preparación para su llegada. Es barrer la casa espiritual, es sacar la levadura vieja. Al terminar este día debes sentir una ligereza en tu espíritu. La culpa se habrá ido. La barrera invisible entre tú y Dios se habrá disuelto. Sentirás que el cielo está más cerca. Y esa limpieza, ese vacío santo que has creado al sacar la basura, es el espacio que Dios llenará con su poder en los días que vienen. Un corazón limpio es un arma de guerra invencible porque, como dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando no hay anatema en tu tienda, el enemigo no tiene de dónde agarrarse. En este tercer día de nuestro asedio espiritual contra la imposibilidad, llegamos a un punto de inflexión crítico. Hemos disciplinado nuestra boca con el silencio y hemos purificado nuestro templo con la renuncia. Nuestro espíritu está alineado y limpio. Pero ahora la estrategia divina exige que nuestra fe deje de ser un concepto interno y se convierta en una acción física, tangible y dolorosa para nuestra carne. El reino de Dios opera bajo leyes agrícolas no mágicas. Y la ley inmutable que gobierna toda multiplicación y todo milagro de provisión es la ley de la siembra y la cosecha. No se puede cosechar un milagro si no se ha plantado una semilla. Por eso la instrucción para este día 3 es desafiante. Es el día de presentar una siembra de sacrificio. Vivimos en una cultura que nos enseña a retener cuando estamos en crisis. La lógica humana, gobernada por el miedo a la escasez, nos grita: guarda lo que tienes, ahorra, no gastes, no des. Cuando enfrentamos una necesidad, sea financiera, emocional o de salud, nuestro instinto de supervivencia nos lleva a cerrar el puño para proteger lo poco que nos queda. Pero en la economía sobrenatural de Dios, cerrar el puño es la manera segura de asfixiar el milagro. Dios nos enseña que la única forma de salir de la escasez no es reteniendo, sino soltando. La semilla que se guarda en el granero se enmohece y muere, pero la semilla que se suelta en la tierra muere para resucitar multiplicada. Para entender la potencia de este día, debemos mirar a la viuda de Sarepta en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Esta mujer estaba en el epicentro de una crisis nacional y personal. Había una sequía terrible. Ella había llegado a su punto cero, tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era lógico y trágico: comer esa última comida con su hijo y luego echarse a morir. La escasez había dictado su sentencia de muerte. Pero entonces llega el profeta Elías con una palabra de Dios que parecía cruel e insensible. Hazme a mí primero una torta pequeña cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Imagina la lucha mental de esa mujer. Dios le estaba pidiendo lo único que la separaba de la muerte. Le estaba pidiendo su seguridad, su sustento, su última esperanza. ¿Por qué? ¿Acaso Dios necesitaba su harina? No. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesitaba su comida, Dios necesitaba su fe. Él sabía que mientras esa mujer se aferrara a su poco con miedo, ese poco nunca podría multiplicarse. Para desatar el milagro de la provisión inagotable, ella tenía que romper el espíritu de miseria y de miedo a través de un acto de generosidad radical. Tenía que sembrar en medio de su necesidad. Y cuando ella obedeció, cuando puso a Dios primero representado por el profeta y soltó esa torta en fe, activó una ley superior
La Biblia dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Su siembra sacrificial rompió la sequía en su casa. Lo que dio no se perdió, se convirtió en la llave que abrió un almacén sobrenatural que la sostuvo durante años. Este es el desafío del día 3. Tú estás pidiendo un milagro grande y Dios te está preguntando qué tienes en tu mano. Muchos dicen, Señor, no tengo nada, pero eso es mentira. Siempre tenemos algo. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser un talento, puede ser un bien material. Y la instrucción del Espíritu es: toma algo que represente un sacrificio para ti y siémbralo en el reino. No estamos hablando de dar lo que te sobra. Dar las obras no requiere fe, requiere lástima. Estamos hablando de una siembra de sacrificio. El rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, declaró el principio de la verdadera adoración. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Una ofrenda que no te cuesta, que no sientes al darla, no tiene el peso espiritual para romper una fortaleza de escasez. El sacrificio es el lenguaje que demuestra que tu confianza en Dios. ¿Por qué es necesario hacer esto en medio de nuestro ciclo de 7 días? Porque el dinero y los recursos son a menudo el ídolo más grande de nuestro corazón, son nuestro falso Dios de seguridad. Cuando te atreves a dar generosamente en medio de tu crisis, estás destronando a Mamón, el Dios de la riqueza, y estás entronizando a Jehová Jireh, el Dios que provee. Estás declarando con tus hechos, no solo con tus palabras: mi seguridad no está en mi cuenta bancaria, mi seguridad está en mi pacto con Dios. Ese acto de valentía rompe la parálisis espiritual. La instrucción práctica para hoy es buscar dónde sembrar. Pídele al Espíritu Santo: Señor, ¿dónde quieres mi semilla de sacrificio hoy? Puede ser una ofrenda especial a tu iglesia. Puede ser bendecir a una viuda, a un huérfano o a alguien que está en peor situación que tú. Puede ser perdonar una deuda que alguien te debe a ti. Puede ser entregar algo de valor que has estado guardando. Cuando sueltes esa semilla, hazlo con una oración de decreto. No la sueltes con tristeza o miedo, porque Dios ama al dador alegre. Suéltala como quien detona una carga de dinamita contra el muro de su problema. Di: Señor, esta semilla no es el pago de mi milagro, es la evidencia de mi fe. Con esta acción rompo el espíritu de escasez sobre mi vida. Declaro que no dependo de los recursos visibles, sino de los invisibles. Así como la viuda de Sarepta, te doy lo primero y lo mejor, confiando en que mi tinaja no escaseará. Sembró para mi cosecha, dimensiona tu milagro. Este acto crea un vacío en lo natural que obliga al cielo a llenarlo. La naturaleza aborrece el vacío y la gracia de Dios se apresura a llenar las manos que se han vaciado por fe. Al sembrar hoy, estás cambiando la atmósfera alrededor de tu problema. Estás pasando de la defensiva, tengo que proteger lo mío, a la ofensiva, tengo tanto respaldo del cielo que puedo dar. Recuerda, la semilla es pequeña comparada con la cosecha, pero contiene el código genético del bosque entero. Tu acto de hoy puede parecer pequeño frente a la montaña de tu problema, pero tiene el poder nuclear de la obediencia. No dejes pasar este día sin hacer una transacción con el cielo. Haz que tu fe sea física. Haz que tu confianza sea tangible. Siembra tu semilla y prepárate, porque la tierra de tu vida acaba de recibir la orden de producir. Hemos llegado al ecuador de nuestro ciclo de conquista, el día 4. Y en este punto estratégico, la instrucción del Espíritu cambia de la acción externa a la intensidad interna. Hasta ahora hemos cerrado la boca, limpiado la casa y abierto la mano, pero los muros de Jericó no cayeron solo por la marcha, cayeron porque había una conexión sobrenatural entre el cielo y la tierra. Y para que tu milagro se manifieste, hay una disciplina antigua, practicada por los generales de la fe a lo largo de la historia, que debes activar hoy. Es el sacrificio de romper el ciclo del sueño para entrar en la cámara del rey antes de que el sol se levante. Es el desafío de la 4ª vigilia. En el mundo espiritual hay momentos específicos donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural parece ser más delgado. Y la Biblia nos señala consistentemente que la madrugada, ese tiempo silencioso antes del amanecer, cuando el mundo duerme y la distracción es nula, es el horario de los milagros. El Salmo 46, versículo 5, nos da una promesa ligada al reloj. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hay una ayuda, un socorro específico que está programado para ser entregado al clarear la mañana. El Señor Jesús conocía este secreto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos sobre su hábito de poder. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no esperaba tener tiempo libre en el día. Él creaba el tiempo robándoselo a la noche. ¿Por qué? Porque él sabía que la batalla del día se gana antes de que el día comience. Él sabía que para tener autoridad pública sobre los demonios y las enfermedades, primero debía tener intimidad privada con el Padre en el silencio de la madrugada. El reto para este día 4 es que pongas tu alarma a una hora incómoda. Quizás a las 3, a las 4 o a las 5 de la mañana. Tu carne protestará, tu cuerpo te gritará que necesitas dormir. Pero este es un acto de guerra. Es decirle a tu cuerpo: mi necesidad de Dios es mayor que mi necesidad de descanso.
Es un sacrificio de comodidad que sube como un olor fragante ante el trono. Cuando Dios ve que un hijo suyo se levanta en la oscuridad solo para estar con Él, el corazón de Dios se conmueve. Pero, ¿qué hacemos en esta vigilia? Aquí está la clave que diferencia una oración religiosa de una oración de rompimiento. En este día 4 no venimos a buscar la mano de Dios, venimos a buscar su rostro. Hemos pasado mucho tiempo pidiéndole cosas a Dios. Señor, dame el dinero, sáname el cuerpo, arregla mi matrimonio. Eso es buscar su mano, lo que Él puede hacer por nosotros. Y no está mal, pero la estrategia superior, la que usó Moisés, es buscar su rostro, quién es Él. Moisés dijo, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Y Dios le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando buscas el rostro de Dios, su mano se mueve automáticamente a tu favor. Pero si solo buscas su mano, puedes perderte su presencia. En esta madrugada, tu oración debe ser de intimidad profunda. Es sentarte en el silencio y decir, Padre, no vengo a pedirte nada, vengo a estar contigo, te amo. Te necesito más que al aire que respiro. Más que el milagro, quiero al hacedor de milagros. Esta adoración pura en la soledad de la noche confunde al enemigo y atrae la presencia manifiesta de Dios a tu habitación. Además, la madrugada es el tiempo de la estrategia. En la Biblia, el maná, el pan del cielo, caía por la mañana con el rocío. Y el pueblo tenía que recogerlo antes de que el sol calentara, porque si no, se derretía. Hay una porción a sabiduría, una instrucción específica para tu problema que Dios deposita en la madrugada. Si duermes hasta tarde, te pierdes el maná fresco. Te pierdes la instrucción estratégica que podría ser la llave de tu victoria. Muchos hombres de negocios, líderes y ministros testifican que las mejores ideas, las soluciones a problemas imposibles, le llegaron en ese tiempo de silencio con Dios. Es el momento de la descarga divina. En este día 4 lleva tu libreta a la oración, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y espera en silencio. La respuesta a tu crisis financiera puede ser una idea que Dios te susurra a las 4 de la mañana. La restauración de tu familia puede venir a través de una instrucción de humildad que recibas al amanecer. También debemos recordar la experiencia de Jacob en Peniel. Él luchó con el ángel hasta que rayaba el alba. Fue una noche de agonía y de lucha, pero al amanecer su nombre fue cambiado de Jacob el engañador a Israel el que lucha con Dios y vence. El cambio de identidad, el rompimiento de su maldición personal ocurrió al amanecer. Tu Peniel puede ser esta noche. Es el momento de agarrarte de Dios y decirle, no te dejaré si no me bendices. No me levantaré de esta alfombra hasta que cambies mi nombre, hasta que cambies mi naturaleza. El enemigo también usa la noche para sembrar su cizaña. Jesús dijo que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Los brujos, los hechiceros y los agentes de maldad operan en la noche para lanzar maldiciones. Cuando tú te levantas en la cuarta vigilia, estás interceptando los planes de las tinieblas. Estás estableciendo una cúpula de protección sobre tu casa mientras el enemigo intenta atacarla. Eres el atalaya que ve venir el peligro y lo anula antes de que toque a tu familia. La instrucción práctica es simple pero costosa. Esta noche corta con el entretenimiento temprano. Apaga la televisión, deja el teléfono. Prepara tu espíritu antes de dormir. Y pon esa alarma con la determinación de un soldado que tiene una cita con su comandante. Cuando suene, levántate de inmediato, lávate la cara, ve a tu lugar secreto. No enciendas muchas luces. Mantén el ambiente de intimidad. Y allí, en la penumbra, derrama tu corazón. Llora si tienes que llorar, calla si tienes que callar, pero busca su rostro. Dile, Señor, el mundo duerme, pero yo velo contigo. Aquí estoy, háblame, lléname, tócame. Mi alma tiene sed de ti. Te aseguro que la paz que descenderá sobre ti en esa hora será sobrenatural. Sentirás una fortaleza infundida en tus huesos. Y cuando el sol finalmente salga y el resto del mundo despierte a sus afanes, tú ya habrás ganado la batalla del día. Ya habrás estado en la cámara del rey. Ya tendrás el maná en tu mano. El milagro que esperas se gesta en la luz del día, pero se concibe en la oscuridad de la madrugada con Dios. En el día 5 de nuestro asedio contra lo imposible, la estrategia de guerra cambia drásticamente. Hemos pasado los primeros días en una profunda labor interna, cerrando la boca a la queja, limpiando el templo de ídolos, sembrando con sacrificio y buscando el rostro de Dios en la madrugada. Hemos acumulado potencia espiritual. Hemos cargado el arma. Y ahora, en este quinto día, el Espíritu Santo nos ordena apretar el gatillo. Dejamos la trinchera de la preparación para subir al monte de la proclamación. Hoy no le vamos a hablar a Dios acerca de nuestro problema. Vamos a hablarle a nuestro problema de parte de Dios. Hoy activamos el poder. Para entender la magnitud de lo que haremos hoy, debemos situarnos en uno de los escenarios más desoladores de la Biblia, descrito en el libro de Ezequiel, capítulo 37. El profeta llevado en el espíritu a un valle, no era un jardín, era un cementerio al aire libre, estaba lleno de huesos humanos. Y la Biblia añade un detalle clínico devastador. Estaban secos en gran manera. Esto no era una enfermedad reciente, era una muerte antigua.
Era una situación irreversible, una ruina total, un caso cerrado. Es el retrato exacto de esa situación en tu vida que te ha hecho perder la esperanza. Ese matrimonio que lleva años muerto, esa deuda que parece impagable, esa enfermedad crónica, ese hijo que parece perdido para siempre. Y allí, en medio de la muerte, Dios le hace al profeta la pregunta que define nuestra fe: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, mirando la realidad natural, da una respuesta piadosa pero pasiva: Señor Jehová, tú lo sabes. Es la respuesta que damos nosotros: Señor, está en tus manos, si tú quieres puedes. Pero Dios no aceptó esa pasividad. Dios no quería hacer el milagro por Ezequiel, quería hacer el milagro a través de Ezequiel. La instrucción de Dios en el versículo 4 es el mandato para tu día 5. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Detengámonos aquí. Dios le ordenó a un hombre que le hablara a un objeto inanimado y muerto. Le ordenó que le predicara a un esqueleto. Para la mente natural esto es locura. ¿Cómo van a oír unos huesos? Pero para la mente espiritual esto es el principio de la autoridad creativa. Profetizar no es adivinar el futuro. Es decretar la voluntad de Dios sobre el caos presente para alinearlo con el diseño del cielo. Es la aplicación de Romanos capítulo 4 versículo 17, llamar las cosas que no son como si fuesen. El error que cometemos en nuestra batalla es que pasamos demasiado tiempo siendo reporteros de nuestra desgracia. Nos convertimos en expertos en describir el problema. Señor, mira qué seco están mis huesos. Señor, mira qué grande es mi deuda. Señor, el médico dijo que no hay remedio. Al hacer esto estamos profetizando la realidad del diablo y dándole más fuerza. El reportero describe lo que ve, el profeta decreta lo que Dios dice. En este día 5 tu tarea es dejar de reportar y empezar a profetizar. Debes pararte físicamente frente a la evidencia de tu problema y abrir tu boca con autoridad. Si tu problema son las finanzas, toma tu factura, tu estado de cuenta en rojo, lo pones sobre la mesa y le habla: huesos secos de mi economía, oíd palabra de Jehová. Ustedes no están muertos, están dormidos. Yo profetizo vida sobre mi finanza, profetizo que el espíritu de deuda se rompe, profetizo que los recursos del norte, sur, este y oeste vienen a mis manos, profetizo que soy cabeza y no cola. Cuentas vacías, llénense, oportunidades cerradas, ábranse. Si tu problema es la enfermedad, te paras frente al espejo, pones la mano sobre tu cuerpo y decreta: cuerpo, oye palabra de Jehová. No fuiste diseñado para la enfermedad, sino para ser templo del Espíritu Santo. Profetizo que el espíritu de resurrección entra ahora en mis células, en mi sangre, en mis huesos. Huesos secos de mi salud vivan. Ordeno a cada órgano que funcione en la perfección de Cristo. Por su llaga fui curado. Si tu problema es un matrimonio muerto o un hijo rebelde, entras a su habitación o miras su foto y declara: huesos secos de este pacto, júntense. Profetizo que el amor resucita. Profetizo que la comunicación fluye. Profetizo que mi hijo vuelve en sí y regresa a la casa del Padre. Soplo de Dios entra en este hogar y levanta un ejército de adoradores. ¿Qué sucedió cuando Ezequiel obedeció y habló? El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. La acción comenzó con la palabra hablada. Hubo un ruido, hubo un movimiento. La estructura se empezó a reorganizar. Mientras tú mantengas la boca cerrada, los huesos seguirán secos. Pero en el momento en que sueltas la palabra profética, activas una reestructuración en el mundo invisible. Los ángeles se movilizan. Las circunstancias comienzan a temblar. Este día 5 requiere que superes la vergüenza de hablar solo. Debes entender que tu voz tiene una frecuencia que la creación reconoce. Jesús le habló a la higuera, le habló al viento, le habló a la fiebre, le habló a la tumba de Lázaro, y todo le obedeció. Tú tienes su autoridad delegada. La instrucción práctica es esta: dedica tiempo específico durante este día para caminar alrededor de tu casa, de tu negocio o de tu lugar de dolor y soltar la palabra. No supliques, no llores de lástima. Decreta, usa versículos bíblicos como martillo: no moriré sino que viviré. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Satura la atmósfera con la profecía. No te preocupes si no ves los tendones y la carne aparecer inmediatamente. Ezequiel vio el proceso por etapas. Primero el ruido, luego los huesos, luego los tendones, luego la carne y finalmente el espíritu. Tu trabajo hoy es desatar el ruido de la palabra de Dios. Estás llamando a la existencia lo que ya existe en el corazón de Dios. Estás alineando la tierra con el cielo. Este día marca el cambio de defensiva a ofensiva. Ya no te estás protegiendo del mal. Estás invadiendo el territorio de la muerte con el poder de la vida. Tus palabras son las semillas de la realidad que vas a habitar mañana. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Hemos llegado al penúltimo día de nuestro asedio, el día 6. Y en la estrategia militar del cielo, este es el momento más crítico y peligroso. Es el momento en que el cansancio natural intenta decirte que nada ha pasado. Has ayunado de palabras negativas,
has limpiado tu templo, has sembrado tu semilla de sacrificio, has buscado el rostro de Dios en la madrugada y has profetizado vida. Y sin embargo, al mirar tu situación con los ojos naturales, el muro de Jericó sigue allí, la deuda no ha desaparecido, el diagnóstico sigue en el papel. El enemigo aprovecha este silencio antes de la tormenta para susurrarte: todo ha sido en vano. Pero la instrucción del Espíritu para este día es radicalmente diferente a la resignación. Hoy no vamos a pedir, no vamos a llorar y no vamos a pelear con nuestra fuerza. Hoy vamos a encender el arma de destrucción masiva más potente del arsenal de Dios, la alabanza de alto voltaje. Debemos entender una ley física del Espíritu. La alabanza no es la consecuencia de la victoria, la alabanza es la causa de la victoria. El mundo dice: veré y entonces celebraré. La fe dice: celebraré y entonces veré. Este sexto día está diseñado para saturar la atmósfera espiritual alrededor de tu problema con una adoración tan intensa, tan constante y tan desafiante que provoque un terremoto que afloje los cimientos de tu prisión. No estamos hablando de cantar una canción suave para sentirnos mejor. Estamos hablando de la alabanza como un acto de guerra violenta. El modelo bíblico para este día lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas estaban en la situación más desesperada imaginable. Habían sido azotados, su espalda estaba en carne viva y habían sido arrojados al calabozo de más adentro con los pies asegurados en el cepo. Era medianoche. La lógica humana dictaba que debían estar llorando, quejándose o cuestionando a Dios. Pero el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Analicemos este sacrificio de alabanza. Ellos no alababan porque se sentían bien, alababan a pesar del dolor, alababan en medio de la oscuridad. Y esa alabanza, que no tenía lógica natural, generó una reacción en cadena sobrenatural. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tu alabanza provoca terremotos. ¿Por qué? Porque Dios, según el Salmo 22, versículo 3, habita entre las alabanzas de Israel. La palabra hebrea significa que Él se sienta, se entroniza sobre la alabanza. Cuando tú, en este día 6, decides alabar a Dios frente a tu muro inamovible, estás construyendo un trono para Dios justo en medio de tu problema. Y cuando el Rey de Gloria se sienta en ese trono, el peso de su gloria acabó de es tan grande que la tierra tiembla, los cimientos de la enfermedad se rompen y las puertas de bronce se hacen pedazos. El enemigo puede resistir tu teología, puede resistir tu esfuerzo, pero no puede resistir la presencia manifiesta de Dios entronizado en tu adoración. El día 6 es el día de la estrategia de Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 3 ejércitos venían para destruir a Judá. Era una fuerza abrumadora. Josafat consultó a Dios y la estrategia divina fue extraña. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová y saliesen delante del ejército. La alabanza confunde al enemigo. Cuando el diablo te ataca con escasez y tú respondes con adoración extravagante, él entra en cortocircuito. No sabe qué hacer con una víctima que se comporta como un vencedor. Tu alabanza de hoy va a enviar confusión al campamento que ha estado asediando tu familia. Va a hacer que las circunstancias que estaban en tu contra empiecen a chocar entre ellas para abrirte camino. Tu instrucción práctica para este día es la saturación total. No le pidas nada a Dios hoy. Ya le has pedido. Hoy dedícate exclusivamente a magnificarlo. Haz una lista de reproducción de adoración de alto poder, alto voltaje. No canciones tristes, sino canciones de guerra, de exaltación, de la grandeza de Dios. Llena tu casa de música. Deja que suene en tu coche, en tus audífonos, mientras trabajas, en tu cocina. Danza. El rey David danzó ante el arca con toda su fuerza, sin importarle su dignidad. Hay cadenas que solo se caen cuando tu cuerpo se involucra en la adoración. El movimiento físico de la alabanza rompe la parálisis espiritual de la depresión. Grita sus atributos. Camina alrededor de tu casa declarando: tú eres grande, tú eres fiel, tú eres mi proveedor, tú eres el que abre el mar rojo. El propósito de este día es cambiar la atmósfera. Los demonios son alérgicos a la adoración genuina. No pueden respirar el aire de la alabanza. Al saturar tu ambiente hoy, estás fumigando tu territorio espiritual. Estás desalojando a todo espíritu de duda y de temor que haya quedado escondido en los rincones. Estás preparando la pista de aterrizaje para el milagro de mañana. Este es el día de ignorar el muro y mirar al trono. Si tus ojos se van al problema, fuérzalos a mirar a Jesús. Si tu boca quiere quejarse, fuérzala a cantar. Estás cargando la batería espiritual. Estás acumulando presión en el espíritu. Y esa presión santa generada por tu alabanza sacrificial es la que va a detonar la explosión de poder cuando demos el grito final. No te detengas. Aunque te sientas tonto, aunque te sientas cansado, sigue cantando, sigue exaltando. Porque mientras tú alabas aquí abajo, Dios está moviendo piezas allá arriba.
Los ángeles están siendo despachados. Los cimientos de tu Jericó ya están vibrando, aunque todavía no veas las grietas. El terremoto viene en camino. El séptimo día no es simplemente el final de una secuencia en el calendario, es el umbral de una dimensión espiritual completamente diferente. En el relato de Josué capítulo 6, la instrucción de Dios cambia radicalmente para este día final. Durante 6 días, el pueblo había marchado en un silencio disciplinado, conteniendo su voz, acumulando presión espiritual, observando los muros inamovibles de Jericó. Pero en el séptimo día, la orden divina rompió todos los esquemas de la lógica militar y humana. Dios le dijo: marcaréis alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Este es el clímax de nuestro asedio espiritual. Hoy, en tu día 7, deja de marchar en silencio y sueltas el sonido que derriba fortalezas. Este no es un grito de desesperación, no es un alarido de pánico pidiendo ayuda. Es un grito de guerra y un grito de victoria anticipada. La palabra hebrea utilizada aquí para grito es teruá. Es un sonido explosivo, un clamor de júbilo, una aclamación real que anuncia que el rey ha llegado al campamento y que la batalla ha sido decidida. Lo más asombroso de este momento histórico es la cronología del milagro. El pueblo no gritó después de que los muros cayeron. Gritaron mientras los muros seguían en pie, tan altos y amenazantes como siempre. Gritaron frente a la imposibilidad, gritaron frente a la evidencia contraria de sus ojos. Ese grito fue el detonador de la fe. Fue la declaración colectiva de que creían más en la promesa de Dios que en la solidez de la piedra. Fue el momento en que la fe cruzó la línea de la esperanza para convertirse en certeza absoluta. Hoy, tu instrucción espiritual es subir el volumen de tu fe. Has ayunado de palabras negativas. Has limpiado tu templo. Has sembrado. Has orado en la madrugada y has adorado. Has llenado la atmósfera y ahora debes soltar el sonido de la victoria. Debes pararte frente a tu deuda, frente a tu diagnóstico, frente a tu crisis familiar y lanzar un grito espiritual y, si puedes, físico de triunfo. Debes declarar: Jericó has caído, en el nombre de Jehová te declaro vencido, mi milagro es un hecho. Este grito tiene un efecto devastador en el reino de las tinieblas. El diablo está acostumbrado a oír a los cristianos llorar, quejarse y mendigar. Pero cuando escucha a un creyente gritar victoria antes de ver la manifestación, entra en confusión y terror. Sabe que esa clase de fe es invencible. El Salmo 47, versículo 5 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cuando tú sueltas el teruá, el grito de júbilo, Dios mismo sube en medio de tu situación. Su poder se activa. La vibración de tu fe entra en resonancia con la frecuencia del cielo y las estructuras terrenales que se oponen a la voluntad de Dios no pueden resistir. Tienen que colapsar. Pero el día 7 tiene un segundo componente que es tan vital como el grito, y es el sello que asegura que la obra está completa, el reposo de la fe. El número 7 en la Biblia, el número del Shabbat, el día de descanso. Después de que Dios creó durante 6 días, el séptimo día descansó. No porque estuviera cansado, sino porque la obra estaba consumada. Después de que Israel gritó y los muros cayeron, ellos no tuvieron que empujar las piedras. Dios lo hizo. Su parte fue creer y gritar, la parte de Dios fue la demolición. Tu día 7 es el día en que entras oficialmente en el reposo de saber que consumado es. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que después de soltar tu grito de victoria, debes dejar de luchar mentalmente con el problema. Debes dejar de preocuparte. Debes dejar de intentar manipular las circunstancias con tus manos humanas. Entrar en el reposo es la evidencia suprema de que realmente crees que Dios ha tomado el control. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. La fe verdadera siempre termina en descanso. Si sigues ansioso, si sigues angustiado, si sigues tratando de ayudar a Dios, es señal de que aún no has gritado con fe total, todavía estás mirando el muro. El reposo no es inactividad, es confianza en la actividad de Dios. Es la paz profunda que dice: ya hice mi parte, he orado, he sembrado, he creído, ahora la pelota está en la cancha de Dios y yo sé que Él no falla. Es cambiar tu lenguaje interno de cuándo pasará, Señora, gracias Señor porque ya está hecho. Tu tarea práctica para este último día del ciclo es solemne y gloriosa. Aparta un tiempo específico. Si puedes, ve a un lugar donde puedas alzar la voz. Lee Josué 6 en voz alta. Visualiza tu problema cayendo. Y luego, con toda la fuerza de tus pulmones y de tu espíritu, grita, da un aplauso de victoria. Suelta la alabanza más ruidosa que hayas dado en tu vida. Declara que el muro ha caído y acto seguido siéntate, respira profundo y entra en la paz. Haz una oración de entrega final. Padre, he gritado mi fe, he declarado tu victoria y ahora entro en tu reposo.
No me volveré a preocupar por esto. No volveré a tocar este problema con manos de miedo. Lo considero hecho. Me siento a la mesa de tu presencia a esperar la manifestación de lo que ya ocurrió en el Espíritu. Soy libre de la carga. El muro ha caído. Este estado de reposo es el campo magnético que atrae la materialización del milagro. La ansiedad repele, el reposo atrae. Cuando descansas, le estás diciendo al mundo espiritual que la batalla ha terminado y que tú has ganado. Estás viviendo en el 8º día de la nueva creación antes de que salga el sol. El ciclo de 7 días ha completado su obra en ti. Te ha vaciado de ti mismo y te ha llenado de Dios. Ha cambiado tu lenguaje, tu enfoque y tu postura. Has pasado de ser una víctima que pide misericordia a ser un conquistador que ejecuta juicio sobre sus enemigos espirituales. Los muros, aunque tus ojos físicos aún vean el polvo levantándose, ya no tienen cimientos. Han sido socavados por la potencia de tu obediencia. Pero la vida continúa después del asedio. Y hay una sabiduría final que necesitamos para no perder lo que hemos ganado, para saber cómo caminar entre los escombros y recoger el botín que Dios ha liberado para nosotros. Porque la victoria no es solo ver el muro caer, es tomar la ciudad. El amanecer del día 8 es paradójicamente el momento más peligroso y más glorioso en la vida del creyente que ha completado un ciclo de fe. El asedio ha terminado. El grito de guerra ha sido lanzado, el reposo ha sido declarado, pero cuando sale el sol al día siguiente, nuestros ojos naturales a menudo se encuentran con un paisaje confuso. Los muros de Jericó han caído, sí, pero lo que queda en el suelo son escombros, polvo y confusión. La victoria espiritual no siempre se traduce instantáneamente en un orden visual perfecto. Y es en este momento de transición entre la caída del muro y la posesión de la promesa, donde muchos pierden lo que ganaron porque se sientan a esperar que el milagro les caiga en el regazo. La instrucción de Dios a Josué no terminó con el grito y la caída de los muros. En Josué capítulo 6, versículo 20 leemos la secuencia completa de la victoria. El pueblo gritó y las trompetas sonaron y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Aquí está la clave. El poder de Dios derribó el obstáculo, el muro, pero la responsabilidad del pueblo fue subir y tomar posesión. El milagro abrió el acceso, pero la fe tuvo que entrar y recoger el botín. El día 8 no es un día para volver a la vieja rutina, es el día de la invasión. Muchos creyentes, después de una semana de ayuno o de oración intensa, vuelven el lunes a su vida normal de pasividad, esperando que Dios haga todo. Pero Dios dice: yo ya quité el impedimento, yo ya rompí la resistencia espiritual, ahora levántate y toma lo que es tuyo. La puerta financiera que estaba cerrada ahora está abierta en el espíritu, pero tú tienes que enviar el correo, hacer la llamada, presentar el proyecto. La relación que estaba bloqueada ahora tiene el muro derribado, pero tú tienes que dar el paso de acercarte y hablar. La sanidad ha sido liberada, pero tú tienes que empezar a moverte en ella. Esta fase requiere una agudeza espiritual extrema. Debemos operar en el espíritu de Elías. Después de orar por lluvia en el Monte Carmelo, Elías no se quedó mirando el cielo azul. Se puso en posición de parto y envió a su criado a mirar hacia el mar. ¿Ves algo?, le preguntó. El criado dijo: no hay nada. Elías le dijo: vuelve 7 veces. El profeta sabía que la respuesta venía, pero tenía que vigilar su aparición. A la 7ª vez, el criado vio una pequeña nube como la palma de una mano. Para cualquiera, eso era insignificante. Para Elías, era la señal del diluvio. Después de tu ciclo de 7 días, debes activar tu radar espiritual. La respuesta de Dios a tu problema gigante a menudo comenzará como una pequeña nube. Será una conversación casual. Será una idea que cruza tu mente. Será un cambio sutil en la actitud de tu cónyuge. Será una oportunidad pequeña en tu trabajo. Si no estás alerta, si estás esperando que el cielo se parte en 2 con trueno, despreciarás la pequeña nube y perderás la lluvia. El día 8 es para vivir con los ojos muy abiertos, esperando la manifestación de Dios en cada esquina. Es la expectativa agresiva que dice: sé que Dios respondió, así que voy a encontrar la respuesta. Además, este tiempo es para recoger el botín. En el 2º libro de Crónicas, capítulo 20, después de que la alabanza derrotó a los enemigos de Josafat, el pueblo no se fue a casa a celebrar. La Biblia dice que estuvieron 3 días recogiendo el botín: oro, vestidos, alhajas. Había tanto que no podían llevárselo todo. Tu crisis no solo va a desaparecer, Dios la va a convertir en ganancia. Detrás del muro de esa deuda hay una lección de mayordomía y una provisión sobrenatural que te dejará mejor que antes. Detrás del muro de esa enfermedad hay una revelación de salud y un testimonio que sanará a miles. Detrás del muro de ese conflicto familiar hay una profundidad de amor y perdón que nunca hubieras conocido sin la guerra. No te conformes con que el problema se vaya. Asegúrate de recoger la riqueza espiritual y material que estaba escondida detrás del muro. Pero hay una advertencia vital para mantener el terreno ganado: no reconstruyas lo que Dios derribó. Josué pronunció una maldición sobre cualquiera que intentara reedificar Jericó. Muchos de nosotros por hábito volvemos a construir los muros de nuestra propia prisión.
Hemos pasado 7 días ayunando de negatividad, día 1, limpiando el templo y declarando vida. Si al 8º día volvemos a la queja, al chisme, al miedo y a la confesión de derrota, estamos poniendo ladrillo sobre ladrillo para levantar el muro de nuevo. La victoria debe convertirse en tu nuevo estilo de vida. La atmósfera que creaste durante estos 7 días, la atmósfera de adoración, de pureza, de declaración profética, no debe ser un evento de una semana. Debe ser tu nueva normalidad. No puedes volver a Egipto después de haber cruzado el Mar Rojo. Debes establecerte en la tierra prometida. Esto significa que cuando el enemigo intente contraatacar, y lo hará, tú no reaccionas con miedo antiguo, respondes con autoridad nueva. Dice, no, ese muro ya cayó, no reconozco este obstáculo, ya fue derrotado en mi ciclo de fe, sigo caminando. Tu vida después del 7º día debe estar marcada por una confianza serena. La ansiedad es la prueba de que todavía crees que el muro está allí. La paz es la prueba de que sabes que ha caído. Camina con la cabeza en alto, habla como un vencedor. Trata a tu familia como si ya estuviera restaurada. Maneja tu finanza como si la provisión ya estuviera en el banco. El milagro que viene no es algo que ocurrirá algún día. En el cronograma de Dios el trabajo pesado ya se hizo durante tu asedio. Ahora estás en la fase de materialización. Es como una compra en línea que ya ha sido pagada y despachada. El paquete está en camino. No necesitas volver a pedirlo. Solo necesitas estar atento al timbre de la puerta para recibirlo. Tu Jericó ha dejado de ser una amenaza para convertirse en tu testimonio. Los escombros que ves no son el fin, son la prueba de que el poder de Dios ha pasado por allí. Camina sobre ellos. Sube a la ciudad, toma tu herencia, porque el Dios que te llamó a marchar es el mismo Dios que te ha entregado la victoria. Hemos completado el diseño. Desde el silencio de la boca hasta el grito de júbilo, desde la limpieza del corazón hasta la posesión de la tierra, el ciclo se ha cerrado, la brecha se ha abierto. Y ahora, con la certeza de que los muros ya no tienen cimiento, es el momento de sellar este compromiso sagrado con la oración que dará inicio a tu ciclo de milagros. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, visualices ese muro que te ha detenido por años y hagas tuya esta poderosa oración de activación. Padre Celestial, Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos, vengo ante ti hoy parado frente a los muros de mi Jericó. Veo la imposibilidad humana, veo la deuda, veo el diagnóstico, veo la crisis familiar que parece inamovible. Pero hoy aparto mis ojos de la altura de las murallas y los fijo en la grandeza de mi Dios. Señor, hoy acepto el desafío. Entro en pacto contigo. Consagro los próximos 7 días para rodear mi problema con tu presencia. Me niego a rendirme, me niego a retroceder. Voy a marchar. Espíritu Santo, unge mis labios. Hoy inicio mi ayuno de negatividad. Pongo un guarda a mi boca. Cancelo toda queja, toda duda y toda palabra de derrota. Mi boca solo hablará vida. Limpia mi templo, Señor. Saca a luz todo anatema, todo ídolo oculto, toda amargura que le ha dado derecho legal al enemigo. Renuncio al pecado secreto. Quiero un corazón puro para que tu fuego descienda. Preparo mi mano para la siembra. Rompo el espíritu de escasez con mi sacrificio. Te daré lo mejor, no lo que me sobra, porque sé que mi semilla es el martillo que golpea los cimientos de la pobreza. Me comprometo a buscarte en la madrugada. Romperé el sueño para buscar tu rostro. Dame la estrategia, dame el maná escondido. Háblame en el silencio mientras el mundo duerme. Me levanto como tu profeta. No describiré más mis huesos secos. Les profetizaré. Hablaré salud a mi cuerpo. Hablaré libertad a mis finanzas. Hablaré restauración a mi hogar. Y preparo mi garganta para la alabanza de alto voltaje. Te adoraré frente al muro. Cantaré antes de ver la grieta. Y en el día señalado soltaré mi grito de guerra. Gritaré la victoria antes de ver los escombros. Y entraré en tu reposo sabiendo que la batalla es tuya. Declaro que al final de este ciclo no seré el mismo. Los muros caerán, la ciudad será tomada y el milagro que he esperado por años se manifestará para la gloria de tu nombre. Estoy listo, la marcha comienza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado conquistador, amada guerrera de Jericó, la enseñanza ha terminado, la estrategia ha sido entregada, el shofar ha sonado. A partir de este momento, el reloj de tu milagro ha comenzado a correr. Ya no eres un esclavo que mira el muro con miedo, eres un general que lo mira con fe. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tu silencio es tu escudo, que tu siembra es tu martillo y que tu alabanza es tu terremoto. Los días de lamentarte frente al obstáculo se han acabado. Los días de marchar sobre él han comenzado. Ahora ve y marcha. Mantén la disciplina. No le des ni un centímetro al diablo con tu boca. No negocies con la pereza en la madrugada. Sé implacable en tu obediencia.
Y cuando llegue el séptimo día, no dudes, grita con todo lo que tienes, porque el Dios que derribó las murallas de piedra hace miles de años es el mismo Dios que está a punto de convertir tu problema en polvo. Y si has aceptado este desafío sagrado, si estás listo para entrar en este ciclo de 7 días de poder, te invito a que lo selles con tu primer acto de compromiso público. Primero firma tu acta de guerra, ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que activa tu reloj profético. Amén, acepto el reto, en 7 días mi muro cae. Que tu comentario sea tu primer paso de marcha, una notificación al cielo y al infierno de que no te detendrás hasta ver la victoria. Segundo, recluta tu escuadrón. Piensa en cuántos hermanos están detenidos frente a muros de enfermedad, deuda y soledad sin saber cómo derribarlo. Tu me gusta a este video es un toque de trompeta para ellos. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás enviando los planos de demolición a alguien que necesita desesperadamente entrar en su tierra prometida. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado en las estrategias de guerra del reino, si quieres aprender a conquistar cada territorio que Dios te prometió, suscríbete y únete a este ejército de vencedores que no retrocedemos ante ninguna muralla. Gracias por tu valentía para marchar. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video celebrando tu testimonio. Ahora ve que el capitán del ejército de Jehová marche delante de ti, que tu boca sea una espada afilada y tu corazón un altar de fuego. Que los cimientos de tu problema tiemblen ante la presencia de Dios en tu vida. Y que al final de estos 7 días te encuentres de pie sobre las ruinas de lo que te ataba, levantando las manos en victoria total. A la marcha. Hay una razón por la que te sientes tan cansado. Hay una razón por la que, a pesar de tus oraciones, la ansiedad vuelve a atacar. Por la que la tentación parece encontrar siempre una grieta para entrar. Por la que los conflictos en tu hogar estallan sin aviso. La razón es esta. Has estado peleando la guerra más importante de tu vida con las armas equivocadas. Has llevado tus buenas intenciones a un campo de batalla donde vuelan flechas de fuego. Has llevado tu lógica a una guerra contra principados y potestades. Has estado peleando una batalla sobrenatural con armas naturales. Y es por eso que siempre terminas herido, frustrado y agotado. Pero hoy eso se termina. Porque el comandante de los ejércitos celestiales no te ha enviado a esta guerra para que seas una víctima. Te ha reclutado para que seas un vencedor. Y para ello ha abierto para ti las puertas de su propia armería. En la enseñanza de hoy no te voy a dar un sermón. Te voy a equipar para la guerra. Vamos a abrir juntos el manual de operaciones del guerrero de Dios, Efesios capítulo 6. Y te voy a enseñar pieza por pieza a vestirte con la armadura de Dios. No como una bonita metáfora, sino como un equipamiento espiritual real y tangible que tiene el poder de hacerte invulnerable. Aprenderás a usar la verdad como tu fundamento, la justicia como tu blindaje y la fe como el escudo que apaga todos los dardos del maligno. Así que si estás harto de ser un blanco fácil para el enemigo, si estás listo para dejar de ser un civil asustado y convertirte en un soldado de élite en el ejército de Cristo, entonces ponte de pie en tu espíritu, presta atención. Porque tu entrenamiento para la victoria comienza ahora. Comencemos. Hermanos, ¿alguna vez han sentido que están peleando una batalla que no pueden ver? Es una de las experiencias más desgastadoras y frustrantes de la vida. Te esfuerzas con toda tu alma, usas tu inteligencia, tu fuerza de voluntad, tus recursos, pero esa depresión no se va. Esa ansiedad vuelve una y otra vez. Ese conflicto en tu matrimonio estalla sin razón aparente. Es como intentar golpear a un fantasma con los puños, como tratar de apagar un incendio con un abanico. Te agotas, te desesperas y al final te sientes impotente, como si una fuerza invisible estuviera saboteando cada uno de tus intentos de encontrar la paz. Si te has sentido así, no es tu imaginación. Es tu espíritu discerniendo una verdad que a menudo ignoramos. Las batallas más grandes de nuestra vida no se libran en el mundo que vemos. Se libran en una dimensión invisible. Y la razón principal de nuestra derrota y nuestro agotamiento es que hemos estado tratando de pelear una guerra espiritual con armas humanas. Y las armas humanas son completamente inútiles contra un enemigo espiritual. El apóstol Pablo, el gran general de la fe, nos descorre el velo del mundo invisible y nos da el diagnóstico más importante para nuestra vida de oración. En su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12, él nos da esta revelación que lo cambia todo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detengámonos aquí porque esta es la base de toda nuestra victoria. Pablo nos da una orden: dejen de pelear la guerra equivocada. Tu lucha no es contra sangre y carne. Tu cónyuge no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Ese familiar que te hirió no es tu verdadero adversario. Son simplemente los instrumentos, a menudo inconscientes, que un poder superior está usando para atacarte. Mientras sigas peleando contra las personas, estarás desperdiciando tus balas en el títere, mientras el titiritero se ríe de ti desde la sombra.
Esta revelación nos libera de la amargura y nos enfoca en el verdadero enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? Pablo lo describe con una precisión militar. No es un simple demonio desorganizado, es un ejército con una jerarquía, con una estructura de mando. Menciona principados, que son rangos de autoridad demoníaca sobre territorio. Habla de potestades, que son poderes específicos. Habla de gobernadores de las tinieblas, estrategas que operan en la oscuridad de los sistemas de este mundo. Y habla de huestes espirituales de maldad, los soldados de infantería de este ejército oscuro. Lo que enfrentamos no es una pandilla callejera, es un ejército organizado, inteligente y con un solo objetivo, tu destrucción. Y esta guerra, nos dice Pablo, se libra en las regiones celestes, es decir, en el mundo espiritual. La batalla por la paz de tu hogar no comienza en tu sala, comienza en el mundo invisible. La batalla por la sanidad de tu cuerpo a menudo comienza con una flecha de enfermedad lanzada desde esa dimensión. La batalla por tu mente se libra con susurros y argumentos que no nacen en tu cerebro, sino que son inyectados desde ese lugar. Cuando entendemos esto, nuestra frustración se convierte en revelación. Ahora entendemos por qué nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para vencer esa adicción. Entendemos por qué el mejor argumento lógico no puede sanar un corazón roto por la amargura. Entendemos por qué, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, seguimos cayendo en el mismo ciclo de ansiedad. Hemos estado llevando cuchillos a una guerra de tanques. Hemos estado peleando una guerra sobrenatural con armas naturales. Pero aquí vienen las noticias más gloriosas. El mismo Dios que nos revela la existencia y la organización de este ejército enemigo no lo hace para aterrarnos, lo hace para prepararnos. Él nunca nos mostraría el tamaño de nuestro enemigo sin habernos entregado ya un armamento superior. El resto del capítulo 6 de Efesios no es un lamento, es un manual de la armería del cielo. Es Dios diciéndonos, hijo, hija, esta es la guerra en la que estás. Y para que salgas victorioso, he diseñado para ti una armadura a la medida, una armadura que no es de este mundo, una armadura forjada en el fuego de mi propia santidad y de mi propio poder. Esta no es una metáfora poética, es un equipamiento espiritual real y tangible. Y aprender a ponérsela, a activarla y a usarla cada día no es una opción para el creyente que quiere vivir en paz. Es una necesidad de supervivencia. No estás llamado a ser una víctima de esta guerra invisible. Has sido llamado a ser un soldado de élite, revestido con el poder de Dios. Y la primera pieza de este equipamiento divino, la que sostiene todo lo demás en su lugar, no es un arma de ataque, sino el fundamento mismo de toda nuestra victoria. Amado, cuando un soldado romano se preparaba para la batalla, la primera pieza que se ponía no era el casco, ni la coraza, ni la espada. Lo primero que hacía era ceñirse los lomos con un cinturón de cuero grueso y resistente. Este cinturón era el fundamento de toda su armadura. Era lo que mantenía su túnica en su lugar para no tropezar, y era la base de la que colgaban su espada y otras armas. Un soldado con un cinturón flojo era un soldado vulnerable, inestable y en peligro de perder sus armas en medio del combate. Y no es una casualidad que al revelarnos el arsenal del cielo, la primera pieza que el apóstol Pablo nos ordena tomar sea precisamente esta, el cinturón de la verdad. La guerra espiritual en su esencia no es una batalla de poder contra poder, es una batalla de verdad contra mentira. Y el comandante en jefe del ejército enemigo, nuestro adversario, es por su propia naturaleza un mentiroso. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44 lo definió con una claridad aterradora. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Su reino entero está construido sobre un fundamento de engaño. Sus armas principales no son espadas de acero, son susurros de duda, argumentos de acusación y propaganda de desesperanza. Él te ataca con la mentira de que Dios no te ama de verdad, de que su gracia tiene un límite. Te ataca con la mentira de que tu identidad está definida por tu peor error, no por la sangre de Cristo. Te ataca con la mentira de que tu situación es irremediable, de que no hay esperanza. Y estas mentiras, si las creemos, nos paralizan, nos desestabilizan y nos desarman, dejándonos expuestos a esos ataques. Por eso, la primera pieza de nuestra armadura no es una defensa, es una declaración de realidad. Ceñirse con el cinturón de la verdad es mucho más que simplemente no decir mentira. Es el acto de envolver nuestra vida entera, nuestro mundo interior, nuestra mente y nuestro corazón, con la realidad inmutable de quién es Dios y de lo que Él ha dicho en su palabra. Es la decisión consciente de que la Biblia, y no nuestros sentimientos, no nuestras circunstancias, y no las opiniones del mundo, será la única fuente de verdad a la que nos aferraremos. Este cinturón es el que nos da firmeza. En Efesios capítulo 6, versículo 14, la orden comienza: estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad. La firmeza en la batalla espiritual no viene de nuestra fuerza de voluntad, viene de estar anclado en una verdad que no cambia. Cuando tus sentimientos te gritan, estás solo, el cinturón de la verdad te mantiene firme, recordándote la promesa de no te dejaré ni te desampararé. Cuando las circunstancias te gritan vas a fracasar, el cinturón de la verdad te sostiene con la certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, el cinturón de la verdad es el que nos permite usar nuestra arma ofensiva. Del cinturón colgaba la espada, espiritualmente es igual, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero si no estamos ceñidos por la verdad, si no creemos fundamentalmente que la Biblia es la verdad absoluta, ¿cómo podemos usarla con autoridad para atacar las mentiras del enemigo? Un creyente que duda de la Biblia es un soldado que va a la guerra con la espada guardada en la mochila. El cinturón de la verdad es lo que pone la espada en nuestra mano, lista para ser usada. ¿Cómo nos ponemos este cinturón cada día? No es un acto automático, es una decisión consciente. Primero lo hacemos llenando nuestra mente de la palabra de Dios. No puedes estar ceñido por una verdad que no conoces. La lectura diaria, la meditación y la memorización de las Escrituras son el acto de fabricar y fortalecer tu cinturón. Segundo, lo activamos con nuestra boca. Cuando el enemigo te lanza una mentira, tú respondes declarando la verdad en voz alta. Estás en ese momento ajustando tu cinturón. Estás recordándole al infierno y a tu propia alma cuál es la realidad que gobierna tu vida. Tercero, lo vivimos con nuestras acciones. Vivir en la verdad significa vivir con integridad. Ser una persona de una sola pieza, donde lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos están en perfecta armonía. Esta integridad es la que no le da al enemigo ninguna grieta en nuestra armadura por donde pueda atacar. El Señor Jesús nos dio la promesa definitiva ligada a esta arma. En Juan capítulo 8, versículo 32, Él declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad del tormento mental, de la opresión, del miedo, no es un sentimiento, es el resultado de conocer y de vivir ceñido por la verdad de Dios. La verdad es el blindaje fundamental de nuestra alma. Una vez que nuestro fundamento está seguro, una vez que estamos parados firmes en la realidad de lo que es verdadero, el siguiente movimiento estratégico es proteger el blanco más vital y más vulnerable a los ataques del enemigo, nuestro corazón. Amados, una vez que hemos establecido nuestro fundamento inquebrantable en la verdad de Dios, el siguiente movimiento en nuestra preparación para la guerra es proteger el blanco más vital y más atacado por el enemigo. Un soldado puede sobrevivir a una herida en un brazo o en una pierna, pero una herida en el corazón es mortal. En la armadura romana, la coraza era una pieza maciza de metal o cuero que cubría el torso, protegiendo los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el centro de la vida. Espiritualmente, la segunda pieza de nuestra armadura cumple esa misma función, la coraza de justicia. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere solo al órgano que bombea sangre, se refiere al centro de nuestro ser, la sede de nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestro sentido de valor y de dignidad, y es precisamente ahí donde el enemigo lanza sus flechas más venenosas. Él no ataca nuestra lógica, ataca nuestro corazón con los dardos de la acusación, la culpa y la condenación. Su objetivo es herir nuestra identidad, hacernos sentir sucios, indignos y descalificados para acercarnos a Dios. Si Él logra perforar nuestro corazón con la mentira de que no somos lo suficientemente buenos, habrá neutralizado a un soldado de Dios. Nuestra reacción humana y religiosa cuando nos sentimos acusados es intentar protegernos con una coraza de justicia propia. ¿Qué es esto? Es el esfuerzo inútil de tratar de sentirnos dignos delante de Dios basándonos en nuestras buenas obras. Cuando el enemigo nos acusa de un error pasado, nosotros le respondemos mentalmente, sí, pero he hecho muchas cosas buenas, doy mi ofrenda, sirvo en la iglesia, soy una buena persona. Intentamos que nuestras buenas obras pesen más que nuestras malas, pero esta coraza, amado, no está hecha de acero, está hecha de trapo sucio. La Biblia misma dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es una defensa frágil que el más pequeño de los ataques del enemigo puede perforar, porque en el fondo sabemos que no somos lo suficientemente buenos. La revelación que nos hace libres y que nos da una protección impenetrable es que la coraza que Dios nos ofrece no la fabricamos nosotros, es un regalo. No es la coraza de nuestra justicia, es la coraza de la justicia de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, se nos da la verdad más gloriosa del Evangelio. Al que no conoció a pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Detengámonos en esta transacción divina. En la cruz, Jesús, que era perfectamente justo, tomó sobre sí toda nuestra injusticia, todos nuestros pecados, y a cambio nos dio a nosotros toda su justicia perfecta. Fue un intercambio. Le dimos nuestra basura y Él nos vistió con su manto de pureza.
Por lo tanto, cuando Dios te mira ahora, si has puesto tu fe en Cristo, Él no ve tus errores, no ve tus fallas. Él ve la justicia perfecta, intachable de su propio Hijo amado. ¿Estás vestido con la justicia de Cristo? Esta es la coraza de la que habla Pablo en Efesios, capítulo 6. Cuando el enemigo viene a tu corazón y te lanza la flecha de la acusación diciendo, recuerda lo que hiciste ayer, eres un hipócrita, no eres digno, tú ya no te defiendes con tus propias obras. Levantas el pecho y dejas que la flecha rebote en la coraza de la justicia de Cristo. Y le responde con autoridad, acusador, tienes razón, yo no soy digno por mí mismo. Pero la noticia que no has entendido es que mi justicia no se basa en mi desempeño, se basa en la obra consumada de Cristo. Estoy vestido con su perfección. Y contra esa justicia ninguna de tus acusaciones tiene poder, soy la justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta de la libertad que esto trae? Ya no tienes que vivir bajo el peso agotador de tratar de ser perfecto para ser aceptado por Dios. Ya has sido aceptado. La coraza de justicia te libera de la mentalidad de un esclavo que trata de ganar el favor de su amo y te posiciona como un hijo amado que ya tiene el favor de su padre. Esta seguridad es la que protege tus emociones. La ansiedad de no ser suficiente se disuelve. El miedo al castigo desaparece y la condenación pierde su veneno. Tu corazón, el centro de tu ser, por fin puede estar en paz, no porque seas perfecto, sino porque estás perfectamente cubierto. Ponerse esta coraza cada día es un acto de fe. Es despertar por la mañana y en lugar de empezar a repasar tus fallas, declarar gracias, Padre, porque hoy no camino en mi propia bondad, sino que estoy revestido de la justicia de tu Hijo. Soy aceptado, soy amado y soy justo a tus ojos por causa de Él. Al hacer esto, estás activando tu protección contra el ataque emocional más común del enemigo. Estás blindando tu corazón. Con nuestro fundamento firme en la verdad y nuestro corazón protegido por la justicia de Cristo, estamos estables y seguros. Pero un soldado no puede ganar una batalla si está de pie sobre un terreno resbaladizo. Necesita un calzado que le dé tracción, que le permita avanzar con firmeza y que lo mantenga de pie en medio del combate. Amados, qué seguridad tan inmensa es tener nuestro ser anclado en la verdad y nuestro corazón blindado por la justicia de Cristo. Pero un soldado, por muy bien protegido que esté su torso, es inútil si no puede mantenerse en pie. La guerra es un terreno inestable, resbaladizo por el barro de la confusión y las piedras de la adversidad. Un guerrero que pierde el equilibrio es un guerrero que pierde la batalla. Y es por eso que la siguiente pieza de nuestra armadura es crucial para nuestra estabilidad. Pablo nos ordena en Efesios capítulo 6, versículo 15, que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Para entender el poder de esta pieza, pensemos en el calzado de un legionario romano. No eran sandalias comunes, eran botas de cuero grueso con clavos o tachuelas en la suela. Estos clavos se aferraban a la tierra, dándole al soldado una tracción, una firmeza, una estabilidad extraordinaria. Le permitían mantenerse firme ante la embestida de un enemigo, marchar por terrenos difíciles sin resbalar y avanzar con confianza y rapidez. Sin ese calzado, el soldado más fuerte podía ser derribado por un simple empujón en un terreno resbaladizo. Espiritualmente nosotros también caminamos por un terreno peligroso. El enemigo de nuestra alma se especializa en crear terrenos resbaladizos en nuestra vida. Son las crisis inesperadas, las malas noticias, las ofensas de otras personas. Son todas esas situaciones diseñadas para hacernos perder el equilibrio emocional y espiritual, para que resbalemos y caigamos en la queja, en la duda o en la desesperación. Y el arma que Dios nos ha dado para mantenernos firmes en medio de todo esto es el calzado del Evangelio de la paz. ¿Qué es este calzado? No es solo la paz como un sentimiento, es el Evangelio de la paz, es la buena noticia. Es la verdad fundamental y anclada en la roca de que gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, tú y yo ya no estamos en guerra con Dios. Hemos sido reconciliados. Estamos en un estado de paz permanente con el Rey del Universo. Nuestra relación con Él ya no se basa en nuestro desempeño, sino en su gracia. Estamos en sus manos y nada ni nadie nos puede arrebatar de ahí. Estar calzado con esta verdad significa que nuestra estabilidad emocional y espiritual no depende de las circunstancias externas, sino de esta realidad interna e inmutable. Significa que cuando la tormenta de una crisis financiera golpea, tus pies no resbalan, porque tu estabilidad no está en tu cuenta bancaria, está en tu paz con Dios. Cuando la ofensa de una persona intenta derribarte, no caes, porque tu equilibrio no depende de la aprobación de los hombres, sino de tu aceptación incondicional en el amado. Este calzado te da una firmeza que el mundo no puede entender. Te permite estar de pie en medio del caos, no con una sonrisa falsa, sino con una serenidad profunda que nace de la certeza de que sin importar lo que pase en la tierra, tu posición en el cielo está segura. Es la paz que tenía Jesús
durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Su paz no venía de la ausencia de la tormenta, sino de la certeza de su relación con el Padre. Además, la palabra apresto en el original griego significa preparación, disposición. Calzarse con el Evangelio de la paz también significa estar siempre preparado y dispuesto para llevar esa buena noticia de paz a otro. Un soldado con las botas puestas está listo para moverse, listo para marchar a donde su comandante lo envíe. Un creyente cuyos pies están calzados con el Evangelio no vive encerrado en su propia bendición. Está siempre listo para ser un instrumento de paz, para llevar una palabra de reconciliación a una familia en conflicto, para compartir la esperanza con un compañero de trabajo que vive en ansiedad. La palabra de Dios nos muestra cómo esta paz se convierte en nuestra fortaleza. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, Dios le dice a su pueblo: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La verdadera fortaleza espiritual no es el activismo frenético, es la quietud y la confianza que nacen de saber que estamos en paz con Dios. Esa quietud es la que nos permite escuchar su voz y pelear nuestras batallas con su estrategia y no con nuestro pánico. Por lo tanto, ponerse este calzado cada mañana es un acto de fe, es una oración de declaración. Padre, hoy calzo mis pies con el Evangelio de la paz. Me paro firme en la verdad de que he sido reconciliado contigo por la sangre de Cristo. Mi estabilidad no depende de mis circunstancias, sino de mi posición inamovible en tu gracia. Y me declaro listo y dispuesto a llevar esta buena noticia de paz a cada lugar y a cada persona que tú pongas hoy en mi camino. No resbalaré porque estoy anclado en ti. Con nuestro fundamento seguro en la verdad, nuestro corazón protegido por la justicia y nuestros pies firmemente plantados en la paz del Evangelio, estamos en una posición defensiva casi perfecta. Somos un soldado estable, equilibrado y difícil de derribar, pero el enemigo no se rendirá. Ahora comenzará a lanzar sus ataques a distancia, sus flechas de fuego, diseñadas para perforar nuestras defensas desde lejos. Y para eso necesitamos nuestra principal arma defensiva. Amados, un soldado puede estar firmemente plantado en el suelo, con su fundamento en la verdad, su corazón protegido y sus pies anclados en la paz, pero la batalla rara vez se limita al combate cuerpo a cuerpo. El enemigo de nuestra alma es un arquero cobarde. A menudo no se atreve a enfrentarnos cara a cara. Su táctica preferida es lanzar sus ataques desde la distancia, disparar su flecha encendida cuando menos lo esperamos, buscando herirnos, confundirnos e incendiarnos en pánico antes de que podamos siquiera reaccionar. Y para esta guerra a distancia Dios nos ha entregado el arma defensiva más versátil y más poderosa de todo nuestro arsenal, el escudo de la fe. Cuando el apóstol Pablo habla del escudo, no está pensando en un pequeño disco de metal para desviar golpes. El escudo de un legionario romano, el scutum, era una obra maestra de la ingeniería defensiva. Era un escudo grande, rectangular, curvado, que cubría al soldado desde la rodilla hasta los ojos. Era una puerta portátil, un muro móvil. Y estaba recubierto de cuero grueso que los soldados mojaban ante la batalla. Esta no era un arma pasiva, era una defensa activa y universal. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Detengámonos en la inmensidad de esta promesa. El escudo de la fe no apaga algunos dardos, apaga todos los dardos de fuego. No importa qué tipo de flecha te lance el enemigo, este escudo es la defensa universal. Pero ¿qué son estos dardos de fuego? No son problemas físicos, son pensamientos, son las sugerencias venenosas que el enemigo dispara directamente a tu mente. El dardo de fuego de la duda, ¿de verdad Dios dijo que te va a sanar? Mira tus síntomas. El dardo de fuego del miedo, y si pierdes tu trabajo y si algo le pasa a tus hijos. El dardo de fuego de la tentación, una imagen lujuriosa que aparece de la nada en tu mente, un recuerdo amargo que busca encender la ira. Y el dardo de fuego de la acusación, eres un fracaso, le volviste a fallar a Dios, no tienes remedio. El fuego de estos dardos es la emoción tóxica que producen, la ansiedad, la lujuria, la amargura, la condenación. Su objetivo es incendiar tu alma. Y es aquí donde entendemos el poder del escudo de la fe. La fe no es un sentimiento de optimismo, la fe es un acto de guerra. Es el acto de levantar deliberadamente la promesa de Dios para interponerla entre tú y el dardo de fuego del enemigo. Tomar el escudo es una decisión. Cuando el dardo del miedo a la enfermedad vuela hacia ti, tú tomas el escudo de la fe, levantando la promesa de Isaías 53 y declarando, no, por su llaga yo fui curado. Has bloqueado el dardo con la promesa. Tu fe es la que activa el poder defensivo de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que el escudo no solo bloquea, sino que apaga el fuego. Recuerda que el escudo romano estaba cubierto de cuero mojado.
Cuando una flecha encendida golpeaba el escudo, no solo era detenida, sino que el fuego se extinguía instantáneamente con un siseo. Esa es la imagen de nuestra fe. Cuando nuestra fe está empapada en el agua de la palabra y en la presencia del Espíritu Santo, no solo detiene la mentira, sino que apaga por completo el fuego emocional de la angustia y el tormento que esa mentira quería producir. Neutraliza el veneno. Por lo tanto, ponerse este calzado cada mañana es un acto de fe. Es una oración de declaración. Padre, hoy calzo mis pies con el Evangelio de la paz. Me paro firme en la verdad de que he sido reconciliado contigo por la sangre de Cristo. Mi estabilidad no depende de mis circunstancias, sino de mi posición inamovible en tu gracia. Y me declaro listo y dispuesto a llevar esta buena noticia de paz a cada lugar y a cada persona que tú pongas hoy en mi camino. No resbalaré porque estoy anclado en ti. Con nuestro fundamento seguro en la verdad, nuestro corazón protegido por la justicia y nuestros pies firmemente plantados en la paz del Evangelio, estamos en una posición defensiva casi perfecta. Somos un soldado estable, equilibrado y difícil de derribar, pero el enemigo no se rendirá. Ahora comenzará a lanzar sus ataques a distancia, sus flechas de fuego, diseñadas para perforar nuestras defensas desde lejos. Y para eso necesitamos nuestra principal arma defensiva. Amados, un soldado puede estar firmemente plantado en el suelo, con su fundamento en la verdad, su corazón protegido y sus pies anclados en la paz, pero la batalla rara vez se limita al combate cuerpo a cuerpo. El enemigo de nuestra alma es un arquero cobarde. A menudo no se atreve a enfrentarnos cara a cara. Su táctica preferida es lanzar sus ataques desde la distancia, disparar su flecha encendida cuando menos lo esperamos, buscando herirnos, confundirnos e incendiarnos en pánico antes de que podamos siquiera reaccionar. Y para esta guerra a distancia Dios nos ha entregado el arma defensiva más versátil y más poderosa de todo nuestro arsenal, el escudo de la fe. Cuando el apóstol Pablo habla del escudo, no está pensando en un pequeño disco de metal para desviar golpes. El escudo de un legionario romano, el scutum, era una obra maestra de la ingeniería defensiva. Era un escudo grande, rectangular, curvado, que cubría al soldado desde la rodilla hasta los ojos. Era una puerta portátil, un muro móvil. Y estaba recubierto de cuero grueso que los soldados mojaban ante la batalla. Esta no era un arma pasiva, era una defensa activa y universal. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Detengámonos en la inmensidad de esta promesa. El escudo de la fe no apaga algunos dardos, apaga todos los dardos de fuego. No importa qué tipo de flecha te lance el enemigo, este escudo es la defensa universal. Pero ¿qué son estos dardos de fuego? No son problemas físicos, son pensamientos, son las sugerencias venenosas que el enemigo dispara directamente a tu mente. El dardo de fuego de la duda, ¿de verdad Dios dijo que te va a sanar? Mira tus síntomas. El dardo de fuego del miedo, y si pierdes tu trabajo y si algo le pasa a tus hijos. El dardo de fuego de la tentación, una imagen lujuriosa que aparece de la nada en tu mente, un recuerdo amargo que busca encender la ira. Y el dardo de fuego de la acusación, eres un fracaso, le volviste a fallar a Dios, no tienes remedio. El fuego de estos dardos es la emoción tóxica que producen, la ansiedad, la lujuria, la amargura, la condenación. Su objetivo es incendiar tu alma. Y es aquí donde entendemos el poder del escudo de la fe. La fe no es un sentimiento de optimismo, la fe es un acto de guerra. Es el acto de levantar deliberadamente la promesa de Dios para interponerla entre tú y el dardo de fuego del enemigo. Tomar el escudo es una decisión. Cuando el dardo del miedo a la enfermedad vuela hacia ti, tú tomas el escudo de la fe, levantando la promesa de Isaías 53 y declarando, no, por su llaga yo fui curado. Has bloqueado el dardo con la promesa. Tu fe es la que activa el poder defensivo de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que el escudo no solo bloquea, sino que apaga el fuego. Recuerda que el escudo romano estaba cubierto de cuero mojado. Cuando una flecha encendida golpeaba el escudo, no solo era detenida, sino que el fuego se extinguía instantáneamente con un siseo. Esa es la imagen de nuestra fe. Cuando nuestra fe está empapada en el agua de la palabra y en la presencia del Espíritu Santo, no solo detiene la mentira, sino que apaga por completo el fuego emocional de la angustia y el tormento que esa mentira quería producir. Neutraliza el veneno. La carta a los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, nos da la definición de la sustancia de este escudo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu escudo está hecho de certeza y de convicción. Aunque tus ojos vean la flecha de la enfermedad volando hacia ti, tu fe es la convicción de la sanidad que no se ve.
Aunque tus oídos escuchen el silbido del dardo de la escasez, tu fe es la certeza de la provisión que se espera. La fe es lo que le da sustancia a la realidad invisible del reino de Dios y la convierte en tu protección tangible en el ahora. Por lo tanto, la vida del creyente victorioso es la vida de un soldado que camina con el escudo siempre en la mano. Ya no somos víctimas pasivas de los bombardeos mentales del enemigo. Nos hemos convertido en defensores activos. Cada vez que un pensamiento negativo te ataque, visualízalo como un dardo de fuego y practica tu movimiento de defensa. Levanta tu escudo y declara la promesa opuesta. Duda, mi escudo es que Él es fiel. Miedo, mi escudo es que Él está conmigo. Tentación, mi escudo es que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Has protegido tu fundamento con la verdad, has blindado tu corazón con la justicia, has asegurado tu posición con la paz y ahora has aprendido a extinguir todo ataque a distancia con el escudo de la fe. Eres un soldado casi invulnerable, pero el enemigo en su astucia sabe que si no puede herirte en el cuerpo, intentará un ataque a tu centro de comando, a tu cabeza. Y para eso necesitas la pieza final de tu armadura defensiva. Amado, la imagen de un soldado cristiano anclado en la paz, con su corazón blindado y su fe apagando cada dardo de fuego, es la de un guerrero casi invencible. Pero el enemigo, en su astucia desesperada, sabe que si no puede herir el cuerpo o el corazón, lanzará su ataque más estratégico al centro de comando. Un soldado puede seguir peleando con una herida en el brazo, pero un golpe en la cabeza lo saca de combate por completo. Y el centro de comando de nuestra vida espiritual, la cabeza de nuestra alma, es nuestra mente y más específicamente nuestra esperanza. Y para proteger esta área tan vital, Dios nos ha dado la pieza final de nuestra armadura defensiva, el yelmo de la salvación. Al escuchar yelmo de la salvación, muchos de nosotros cometemos un error. Pensamos que la salvación es simplemente un evento pasado, el día que aceptamos a Cristo. Pensamos que es nuestro ticket de entrada al cielo. Y aunque es una verdad gloriosa, es solo una parte de la historia. Si la salvación fuera solo para el futuro, ¿de qué nos protegería hoy? La revelación que transforma este yelmo de una simple doctrina a un arma poderosa es entender que la salvación tiene tres dimensiones, pasada, presente y futura. Y este yelmo nos protege en las tres. Primero, el yelmo de la salvación es la certeza de nuestra salvación pasada. Es el arma que aniquila la condenación. Uno de los ataques preferidos del diablo a nuestra mente es desenterrar los fantasmas de nuestros errores pasados. Te susurra, recuerda lo que hiciste. ¿De verdad crees que eres salvo? Eres un farsante, no eres digno. Y esta acusación, si la aceptamos, nos roba la confianza y nos paraliza. Pero cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, estamos declarando con autoridad: no, mi salvación no depende de mi buen comportamiento, depende de la obra consumada de Cristo en la cruz. Yo fui salvado de la pena del pecado. Mi pasado ha sido borrado por su sangre. Mi caso está cerrado. Este yelmo es la certeza de nuestra justificación y protege nuestra mente de todo ataque de culpa y de condenación. Segundo, el yelmo de la salvación es la realidad de nuestra salvación presente. No solo fuimos salvados de la pena del pecado, sino que hoy, ahora mismo, estamos siendo salvados del poder del pecado. Esta es la verdad que nos protege de la mentira de la impotencia. Cuando enfrentas una tentación recurrente o una debilidad que parece invencible, el enemigo te susurra: no puedes cambiar, siempre serás así, estás atrapado. Pero el yelmo de la salvación te recuerda que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de ti. Te recuerda que no eres un esclavo del pecado, sino un hijo de Dios que está siendo transformado día a día a su imagen. Ponerte el yelmo es declarar: puede que hoy haya tropezado, pero no estoy derrotado. Estoy en un proceso de santificación y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Este yelmo protege nuestra mente de la desesperación en medio de nuestra lucha diaria. Y tercero, y quizás la función más poderosa del yelmo, es la esperanza de nuestra salvación futura. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, define el yelmo precisamente con esta palabra: siendo sobrios, vistámonos con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es la esperanza. Es el arma que protege nuestra mente del ataque más devastador de todo, la desesperanza. En medio de una enfermedad, de una crisis, de un dolor que parece no tener fin, el enemigo nos susurra: esto nunca va a mejorar, estás atrapado para siempre. Pero el yelmo de la esperanza levanta nuestra vista por encima de la tormenta presente y nos permite ver nuestro destino final. Es la certeza absoluta de que un día seremos glorificados. Seremos salvados por completo de la presencia misma del pecado, del dolor y de las lágrimas. Es la convicción de que nuestra aflicción actual es, como dijo Pablo, leve y momentánea en comparación con el peso eterno de gloria que nos espera. Ponerse el yelmo es recordarle a nuestra alma que este mundo no es nuestro hogar, que somos peregrinos y que nuestro Rey viene en camino a llevarnos a nuestra verdadera patria. Esta esperanza no es un deseo vago, es la certeza de nuestro futuro, la que nos da la fuerza para soportar nuestro presente.
Protege nuestra mente de la mentira de que nuestro sufrimiento actual es el final de la historia. Por lo tanto, ponerse el yelmo de la salvación cada mañana es un acto de guerra fundamental. Es una oración de triple declaración. Padre, hoy pongo sobre mi mente el yelmo de la salvación. Te doy gracias porque en el pasado fui salvado de la pena del pecado y no hay condenación para mí. Te doy gracias porque en el presente estoy siendo salvado del poder del pecado y camino en tu fuerza. Y te doy gracias porque mi futuro está seguro y tengo la esperanza gloriosa de mi salvación final. Mi mente está anclada en la obra completa de Cristo. Con nuestra mente protegida por esta esperanza inquebrantable, nuestro centro de comando está seguro. Hemos completado nuestro equipamiento defensivo. Estamos firmes, protegidos, estables e inextinguibles. Y ahora, con nuestras defensas en su lugar, estamos listos para tomar en nuestra mano la única pieza de la armadura que no está diseñada para defender, sino para atacar. La única arma con la que no solo resistimos al enemigo, sino que lo ponemos en fuga. Amados, la imagen de un soldado de Cristo completamente revestido con la armadura divina es una imagen de invulnerabilidad. El cinturón de la verdad nos da fundamento. La coraza de justicia blinda nuestro corazón. El calzado de la paz nos da estabilidad. El escudo de la fe extingue todo ataque a distancia. Y el yelmo de la salvación protege nuestro centro de comando. Somos una fortaleza andante, un baluarte impenetrable. Pero el plan de nuestro rey no es que seamos fortalezas que simplemente resisten el asedio. Él nos ha llamado a ser conquistadores. Y para conquistar no basta con defenderse, hay que atacar. Y es aquí donde el Espíritu Santo nos entrega la única pieza de la armadura que no es para la defensa, sino para la ofensiva. Es el arma que pone al enemigo en fuga, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos entender una distinción crucial. Cuando Pablo habla de la palabra de Dios en este contexto, no se está refiriendo a la Biblia entera como un libro que llevamos bajo el brazo. La palabra griega que se usa aquí no es logo, que se refiere a la palabra escrita en su totalidad. La palabra es rema. Un rema es una porción específica de la Escritura que el Espíritu Santo toma y la hace viva en nuestro corazón para una situación particular. Es la palabra hablada, la palabra declarada, la palabra activada por nuestra boca. Tu Biblia en la mesita de noche es el arsenal, pero el rema es la espada desenvainada en tu mano, lista para el combate. El enemigo no le teme a la Biblia que tiene cerrada en tu casa. Le tiene un pánico absoluto a la Biblia que ha salido de tu estante, que ha entrado en tu corazón y que ahora sale de tu boca como una declaración de guerra. La oración que hemos aprendido en enseñanzas anteriores de cancelar la mentira y contraatacar con la verdad es en esencia el arte de usar la espada del Espíritu. Es la disciplina de no solo tener un arma, sino de saber cómo empuñarla y cómo golpear con ella. ¿Cuál es el poder de esta espada? La carta a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 12 nos la describe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una espada común, es viva, tiene la vida de Dios en ella. Es eficaz, siempre cumple su propósito, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra más allá de lo físico, más allá de lo emocional, y llega a la raíz espiritual de todo problema. Cuando te enfrentas a una fortaleza de ansiedad en tu mente, puedes pasar horas luchando con tus propios pensamientos y es como intentar derribar un muro de piedra con tu puño. Pero cuando tomas la espada del Espíritu, una promesa como la de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, y la declaras en voz alta, esa palabra viva penetra en la fortaleza de la ansiedad, discierne la mentira que la alimenta y la corta de raíz. Es una cirugía espiritual. El ejemplo supremo de cómo se usa esta espada nos lo dio nuestro comandante en jefe, el Señor Jesús, en su batalla en el desierto. 3 veces Satanás lo atacó con una tentación, con un argumento astuto. Y 3 veces Jesús no usó su poder divino para lanzar un rayo. No entró en un debate filosófico. Su única arma, su única estrategia fue desenvainar la espada. 3 veces contraatacó con el poder devastador de escrito está. Él tomó la palabra que ya estaba escrita y la convirtió en una palabra hablada y específica para ese momento. Y el resultado fue que el diablo, el general del ejército de las tinieblas, tuvo que huir derrotado, no por el poder de Dios, sino por la palabra de Dios en la boca de un hombre lleno del Espíritu. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra arma. Ya no tenemos por qué ser víctimas pasivas de los ataques del enemigo. Cuando el espíritu de enfermedad toque tu cuerpo, no te limita a sentir miedo. Toma la espada de Isaías, capítulo 53, y declara: escrito está que por su llaga yo fui curado. Enfermedad, te sometes a la palabra de Dios. Cuando el espíritu de escasez oprima tus finanzas, no te desesperes. Toma la espada del Salmo 23 y declara: escrito está que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escasez, no tienes autoridad en la casa de un hijo del rey.
Este es el arte de la guerra ofensiva. Es dejar de lamentar la oscuridad y empezar a declarar la luz. Es llenar tu boca, no con la descripción del problema, sino con el decreto de la solución. Cada promesa de Dios en la Biblia es una espada esperando a ser desenvainada por un soldado valiente. Tu trabajo es conocer tu arsenal. Leer la Biblia ya no es una devoción pasiva, es un entrenamiento militar. Cada versículo que memorizas es una nueva espada que cuelga en tu cinturón lista para la batalla. Con esta poderosa espada en nuestra mano, nuestro equipamiento de guerra está casi completo. Estamos firmemente plantados, completamente protegidos y ahora armados para el ataque. Pero hasta el mejor soldado, con la mejor armadura y la mejor espada, es inútil si no tiene una cosa: comunicación constante con su cuartel general. Amados, la imagen de un soldado de Cristo firmemente plantado, completamente blindado y con la espada del Espíritu desenvainada es la imagen de un guerrero invencible. Parece que el equipamiento está completo, pero el apóstol Pablo, después de describir cada una de las 6 piezas de la armadura, añade un elemento final. Y este elemento no es una pieza más que se añade a la lista. Es la atmósfera en la que toda la armadura debe operar. Es la energía que le da poder a cada pieza. Es la respiración del soldado y es la oración. Justo después de describir la espada, en Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo concluye con esta instrucción vital: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué instrucción tan intensa! La oración no es la 7ª pieza de la armadura, es la actividad que debemos estar haciendo mientras usamos las otras 6. Es la conexión del soldado con su comandante. Un soldado sin comunicación con su cuartel general es un soldado aislado que pelea a ciegas y que pronto se quedará sin estrategia y sin fuerza. La oración es el sistema de respiración de nuestra armadura. Puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si no respiras te desmayarás en el campo de batalla. La oración constante es lo que mantiene nuestro espíritu vivo, alerta y lleno del poder de Dios. Pablo usa la frase orando en todo tiempo. Esto no significa que debamos estar de rodillas las 24 horas del día. Significa que debemos vivir en un estado de comunión constante, en una conversación ininterrumpida con nuestro Padre. Es convertir nuestra vida entera en una oración. Pero Pablo añade una clave: orando en el Espíritu. Esta no es una oración común. Orar en el Espíritu es mucho más que orar con nuestras propias palabras, nuestra propia mente. Es permitir que el Espíritu Santo que vive en nosotros sea el que dirija nuestra oración. Es cuando nos rendimos a Él y le decimos: Espíritu Santo, yo no sé cómo orar como conviene, pero tú sí, guía mis palabras, guía mis pensamientos, intercede a través de mí. Orar en el Espíritu es lo que activa cada pieza de la armadura de una manera sobrenatural. Cuando oras en el Espíritu, Él te da una revelación más profunda de la verdad. Él te recuerda con una certeza inquebrantable tu justicia en Cristo la coraza. Él inunda tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, el calzado. Él fortalece tu fe para levantar el escudo contra los dardos específicos que el enemigo está lanzando. Él sella en tu mente la esperanza de la salvación. Y lo más importante, es Él quien toma el logo de la Biblia y lo convierte en un rema, en la espada afilada y específica para tu batalla del momento. La armadura sin la oración en el Espíritu es como un cuerpo sin vida. Esta instrucción de Pablo también nos llama a velar en ello con toda perseverancia. Velar significa estar alerta, vigilante. Un soldado en su puesto de guardia no puede dormirse. Y espiritualmente se nos ordena estar siempre alerta, consciente de que estamos en una guerra, sensibles a los movimientos del enemigo y, sobre todo, atentos a las órdenes de nuestro general. Y nos llama a ser perseverantes. La oración de guerra no es un evento de un solo día, es la disciplina constante del soldado que se mantiene en su puesto día tras día, noche tras noche. Y fíjate en la última parte de la orden: y súplica por todos los santos. Esto nos saca del egoísmo, nos recuerda que no estamos en esta guerra solos, somos parte de un ejército. Y un buen soldado no solo pelea por su propia vida, sino que también cubre la espalda de sus compañeros. Nuestra armadura y nuestras armas no son solo para nuestra protección personal, son para pararnos en la brecha por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación. La oración intercesora es una de las ofensivas más poderosas que podemos lanzar como ejército unido. La palabra de Dios nos muestra que la oración es el campo de batalla donde se ganan las victorias antes de que se manifiesten en el mundo natural. Antes de que David enfrentara a Goliat, tuvo una vida de comunión con Dios en el campo. Antes de que Jesús enfrentara la cruz, pasó la noche en oración agonizante en Getsemaní. Y la victoria pública siempre se gesta en la comunión privada. Por lo tanto, no veas la armadura como un equipamiento estático. Vélala como un sistema de armas dinámico que es activado y energizado por la oración constante en el Espíritu.
La oración es la que mantiene tu cinturón ajustado, tu coraza brillante, tu calzado firme, tu escudo levantado, tu yelmo seguro y tu espada afilada. Un soldado sin oración es un blanco fácil. Un soldado en oración es una fortaleza impenetrable y un guerrero invencible. Hemos desarmado por completo el arsenal del cielo. Hemos aprendido el propósito de cada pieza. Hemos entendido la necesidad de la oración como la energía que lo mueve todo. Pero todo este conocimiento, toda esta revelación es inútil si no tomamos una decisión. La victoria no viene de conocer la armadura, viene de ponérsela. Amados, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la meridia del cielo. Hemos desempacado cada pieza de la armadura, hemos entendido su propósito divino y hemos aprendido que la oración es la atmósfera que le da poder a todo nuestro equipamiento. Pero todo este conocimiento, toda esta revelación es como tener un gimnasio de última generación en casa y nunca usarlo. El conocimiento del equipo no desarrolla el músculo. La disciplina del entrenamiento sí lo hace. Y es aquí donde la victoria o la derrota se decide, no en la gran batalla, sino en la pequeña decisión que tomas cada mañana al despertar. El último y más práctico de los secretos es este. La armadura de Dios no es un estado permanente que se nos concede automáticamente a ser cristiano. Es un equipamiento de guerra que debe ser vestido de forma consciente y deliberada cada día. La victoria en la guerra espiritual no es un evento, es un hábito. Es el ritual sagrado del guerrero que antes de salir a enfrentar el mundo, primero se presenta en el cuartel general de su rey para ser equipado para la batalla. Muchos creyentes vivimos como soldados descuidados. Nos despertamos tarde, saltamos de la cama directamente al afán del día, con la mente ya llena de las preocupaciones, de las noticias, de las redes sociales, salimos al campo de batalla en pijama espiritual. Y luego nos preguntamos por qué somos tan vulnerables a los ataques del enemigo. Nos preguntamos por qué un simple comentario nos roba la paz, por qué una pequeña tentación nos derriba, por qué la ansiedad nos paraliza. La respuesta es simple, hemos salido a una guerra sin nuestra armadura. El apóstol Pablo, al darnos la lista del equipamiento, usa verbos de acción. Él nos ordena, vestidos de toda la armadura de Dios. El verbo está en modo imperativo. Es una orden, no una sugerencia. Implica que es nuestra responsabilidad, nuestra disciplina, el acto de ponérsela. No es algo que Dios hace por nosotros, es algo que Él ha provisto para que nosotros lo hagamos. Él nos ha abierto la armería, pero somos nosotros los que debemos entrar cada mañana y vestirnos pieza por pieza. Este acto de vestirse no es un ritual religioso y vacío, es una oración de activación, es un acto de fe profética. Es tu primera declaración de guerra del día. Antes de que el enemigo te lance su primer dardo, tú ya te has anticipado, te has protegido y te has posicionado para la victoria. Es la diferencia entre un ejército que ha sorprendido en medio de la noche y un ejército que ya está en formación, con los escudos en alto, esperando el amanecer. ¿Cómo luce este ritual del guerrero en la práctica? Es simple pero profundo. Es dedicar los primeros minutos de tu día, antes de que el ruido del mundo invada tu mente, a esta consagración. Es ir a tu lugar secreto y en oración ponerte cada pieza conscientemente. Comienza y dice, Padre, en el nombre de Jesús, hoy me visto para la batalla. Primero me ciño con el cinturón de tu verdad. Me anclo en la realidad de tu palabra y rechazo toda mentira del enemigo. Luego toma la siguiente pieza. Cubro mi corazón y mis emociones con la coraza de la justicia de Cristo. No es mi justicia, es la suya. Soy aceptado, soy amado y ninguna acusación puede penetrar este blindaje. Continúas. Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Declaro que hoy caminaré firme, estable, anclado en mi paz contigo y seré un portador de tu paz a donde quiera que vaya. Luego levanta tu defensa. Sobre todo tomo el escudo de la fe. Declaro que mi confianza en ti apagará hoy todo dardo de fuego, de duda, de miedo y de tentación que el enemigo me lance. Protege tu mente. Pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación. Mi mente está protegida por la esperanza de mi redención pasada, presente y futura. Rechazo toda desesperanza y toda confusión. Y finalmente, toma tu arma y toma en mi mano la espada del Espíritu, que es tu palabra. Que mi boca se llene hoy de tu verdad para derribar todo argumento y para declarar tu victoria. Termina respirando en Él. Y haré todo esto orando en el Espíritu en todo tiempo, manteniéndome alerta y conectado a ti, mi general. Hacer esto en 3 minutos cada mañana cambiará por completo el curso de tus días. Ya no sales a la defensiva, sales a la ofensiva. Ya no eres una víctima que espera el ataque. Eres un guerrero equipado que impone la atmósfera del cielo. Esta disciplina es la que transforma a un creyente débil en un veterano de guerra espiritual. Es la que convierte la derrota en una excepción y la victoria en una norma.
La promesa final ligada a la armadura, en el versículo 13 de Efesios capítulo 6, es esta: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo llegará para todo. La crisis, la tentación, el ataque son inevitables. Y la armadura no es para evitar el día malo, es para que puedas resistir en él y para que cuando la batalla más feroz haya terminado, sigas de pie, firme, victorioso. Y ahora, con esta revelación completa, con la armería del cielo abierta ante nosotros y con el manual de operaciones en nuestro corazón, es el momento de hacer nuestra primera oración de activación. Es el momento de ponernos juntos por la fe esta armadura gloriosa. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu y hagas tuya esta oración de activación con toda la autoridad de un hijo de Dios. Padre celestial, comandante de los ejércitos celestiales, vengo hoy ante tu presencia, no como un civil indefenso, sino como un soldado enlistado en tu ejército. Reconozco que no estoy en un tiempo de paz, sino en medio de una guerra invisible. Y hoy vengo a tu armería, renuncio a mis armas humanas de fuerza de voluntad y de lógica, y por la fe me visto de la armadura completa que tú has provisto para mí. En el nombre de Jesús comienzo por tomar y ceñir mis lomos con el cinturón de tu verdad. Me envuelvo en la realidad de tu palabra y rechazo toda mentira del enemigo. No soy lo que mis sentimientos dicen, no soy lo que mis errores pasados gritan, soy lo que tu verdad declara que soy. Estoy anclado en ti, la única verdad. Ahora cubro mi corazón, mis emociones, mi ser interior con la coraza de tu justicia, no mi propia justicia que es como un trapo sucio, sino la justicia perfecta de Cristo que me ha sido regalada. Sobre este blindaje, toda flecha de acusación, de culpa y de condenación se parte y cae sin poder. Soy la justicia de Dios en él. Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Me paro firme sobre la roca de mi reconciliación contigo. Mi paz no depende de mis circunstancias, sino de mi posición en tu gracia. Y me declaro listo para llevar esta buena noticia de paz a donde quiera que vaya, manteniéndome firme y sin resbalar en medio del conflicto. Sobre todo levanto ahora con ambas manos el escudo de la fe. Por la fe lo activo para que sea mi muro de protección móvil contra cada ataque a distancia. Y declaro que todo dardo de fuego, de duda, de miedo, de tentación, de ansiedad o de enfermedad que el maligno lance contra mí hoy será apagado al instante. Pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación. Protejo mi mente, mi centro de comando. Sello mis pensamientos con la certeza de que fui salvado de la pena del pecado. Estoy siendo salvado del poder del pecado y seré salvado de la presencia del pecado. Renuncio a toda desesperanza y a toda confusión. Mi mente le pertenece a Cristo. Y tomo en mi mano derecha la única arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que la hagas viva y afilada en mi boca hoy. Que no sea solo letra en mi mente, sino un rema de poder para demoler fortaleza, para derribar argumentos y para poner en fuga al enemigo, declarando con audacia: escrito está. Y declaro que toda esta armadura es activada, energizada y mantenida por la oración constante en el Espíritu. Respiro tu presencia. Me mantengo alerta, vigilante, en comunicación constante con el cuartel general del cielo, no solo por mí, sino intercediendo por todos mis hermanos en la fe. Ahora, Padre, estoy vestido, estoy armado, estoy listo. No hay brecha en mi armadura. No hay arma del enemigo que pueda prosperar en mi contra. Salgo este día no a pelear para la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó para mí. Soy más que vencedor. Y toda la gloria, toda la honra y todo el poder son para ti, mi Rey. En el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado soldado del ejército de Cristo, guerrero del Altísimo, el entrenamiento ha terminado. La armería del cielo se ha cerrado por hoy y tú has salido de ella no como entraste, sino completamente equipado, blindado y armado hasta los dientes con el poder de Dios. Ya no eres un blanco, eres una fortaleza, ya no eres una víctima, eres un vencedor. Ahora ve y vive diferente. Camina en este mundo con una nueva autoridad. Cuando el enemigo te vea venir, que ya no vea a un civil asustado, sino que vea el resplandor del yelmo de la salvación, el brillo de la coraza de justicia y el destello de la espada del Espíritu en tu mano. Tu llamado no es a sobrevivir, es a resistir, a avanzar y a permanecer firme hasta el final. Y si has recibido este equipamiento de guerra en tu espíritu, si te comprometes a no volver a salir a la batalla en pijama espiritual, te invito a que lo selles con tu primer acto como un soldado comisionado. Primero reporta tu alistamiento. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que hace temblar al infierno y pone una sonrisa en el rostro de tu general. Amén. Vestido estoy para la victoria. Que tu comentario sea tu grito de guerra, una declaración pública de que has aceptado tu armadura y te has reportado listo para el combate. Segundo, arma el resto del batallón. Piensa en la inmensa cantidad de hermanos y hermanas que están siendo heridos en este momento simplemente porque nadie les ha enseñado que tienen una armadura disponible. Tu me gusta este video es como una señal de fuego en la noche.
que guía a otros soldados a la Almería. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás pasando un casco, una coraza y un escudo a un compañero que está peleando a pecho descubierto. Y por último, si quieres seguir recibiendo entrenamiento de alto nivel, si tu espíritu anhela dominar cada arma del reino para vivir en una victoria aplastante, suscríbete y únete a este cuartel general de guerreros que estamos aprendiendo a tomar nuestro lugar en el ejército de Dios. Gracias por tu disciplina y tu valentía para ser equipado. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el cinturón de la verdad te mantenga firme, que la coraza de justicia te haga inexpugnable, que el calzado de la paz te dé estabilidad, que el escudo de la fe te haga invulnerable, que el yelmo de la salvación te dé una esperanza inquebrantable y que la espada del Espíritu en tu boca te haga absolutamente letal contra las obras de la oscuridad. Permanece firme, soldado. Uhle sintweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Bengisenokuhlabelela kwezinyoni, ichule langazelelayo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, uze umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo. Futhi yonke into esizilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane. Isimfoni yemvelo isikhisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu. Elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, uze umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo. Futhi yonke into esizilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikhula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, uze umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo. Futhi yonke into esizilungile.